El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Riad y Supabase en donde vamos a crear una aplicación que le permite a un usuario autenticarse y manipular datos. La aplicación va a estar utilizando la autenticación conocida como Magic Link, que básicamente consiste en que un usuario va a colocar un correo, le va a llegar un correo a su cuenta y simplemente utilizando un enlace va a poder redirigirse a nuestra aplicación y ya va a estar autenticado. Esta es una forma bastante segura y sencilla de poder autenticar a un usuario. Pero bueno, al final también ustedes van a poder conocer cómo autenticar con otros métodos. Para darles un ejemplo, aquí tengo la aplicación y por ejemplo aquí me pide un correo. Voy a colocar un correo de verdad. Aquí pueden ver por ejemplo un servicio llamado 10 Minute Email que vamos a estar utilizando el día de hoy para poder probar nuestros múltiples correos. Esto nos da unos correos de ejemplo. Entonces voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí y si le doy a enviar, esto lo que va a hacer es enviar un correo a mi cuenta. Pueden ver que aquí ha llegado un correo por parte de Supabase y si le doy en confirmar, esto me va a redirigir a mi aplicación y ya estoy autenticado. Entonces de esta forma voy a poder salir de mi aplicación o voy a poder crear tareas. Por ejemplo, si yo creo una tarea nueva, puedo decir ok, tarea cualquiera, le doy a añadir. Esta se añade, me dice que la tarea aún no fue hecha y tengo dos opciones. Tengo la posibilidad de marcarlo como hecha o eliminarlo. Por ejemplo, puedo añadir más y le digo ok, voy a marcar esa tarea como hecha, se va de la lista porque estas son las tareas pendientes, o también puedo eliminarla. Si quiero ver las tareas que ya hice, puedo venir aquí en este botón, doy un clic y me muestra las tareas que ya tengo guardadas como hechas. Esta es la aplicación que vamos a crear. Es una aplicación muy sencilla y la he dividido en múltiples secciones para que puedan conocer cómo hacer las operaciones CRUD, cómo autenticar y cómo se relaciona la autenticación con los datos que estamos guardando. Finalmente también puedo cerrar sesión y listo. Si navego por ejemplo en este caso al panel de control, que sería la página task, pueden ver que me redirecciona al login y si intento entrar en la página principal que es la aplicación, pueden ver que me envía nuevamente el login. Entonces de esta forma vamos a aprender cómo crear un flujo de autenticación muy sencillo con creación de datos. Ahora, para poder hacer este ejemplo, lo único que necesito es que tengan bases en Riad y sepan al menos qué es Supabase. Si no saben qué es Riad, no saben qué es Supabase, les dejo dos videos introductorios en la descripción para que primero los vean y luego continúen con este ejemplo. Ahora sí, si les interesa crear este ejemplo, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Supabase y luego vamos a estar creando un frontend de Riad. Ahora, para aquellas personas que no saben qué es Supabase o no han visto mi video anterior, Supabase básicamente es un servicio de backend as a service. Es una alternativa a Firebase, es decir que utilizando Supabase nos olvidamos de crear un backend porque él ya nos da todo el backend creado básicamente. Por ejemplo, nos ofrece base de datos, autenticación, una REST API y también incluso funcionalidades en tiempo real, además de una biblioteca de JavaScript. Utilizarlo es tan sencillo como crearse una cuenta y empezar a crear tu proyecto. Y es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí en supabase.com, vamos a venir en este botón que dice Sign In y aquí vamos a poder crear nuestro primer proyecto. Aquí nos ofrece la posibilidad de hacer login con GitHub, así que vamos a dar un clic aquí y esto, si no tienen su cuenta de GitHub activada, pues le va a mostrar un formulario para que puedan loguearse con GitHub primero. Y bueno, si ya se han logueado antes, van a ver un panel como este. En este panel nosotros vamos a poder crear nuestro primer proyecto. Venimos aquí en este botón donde dice New Project y aquí vamos a colocarle un nombre a nuestro proyecto. Como pueden ver, en mi caso me coloca un plan de $0 al mes. Y bueno, esto es porque Firebase, o mejor dicho Supabase, al igual que Firebase, también provee de unas cuentas gratuitas o proyectos gratuitos. Entonces vamos a crear aquí un proyecto que se llame Supabase Riad. Vamos a colocarle Riad Test y voy a colocarle una contraseña. Colóquenle una contraseña de más de 8 caracteres que tenga algún símbolo raro. De esta forma va a ser muy segura. Vamos a darle en crear nuevo proyecto y con esto va a empezar a crearse un backend en tan solo algunos minutos. Ahora, una cosa a consideración a diferencia de Firebase es que Supabase sí tarda algunos minutos más en crearse el proyecto. Será un par de minutos más a diferencia de Firebase. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver apenas creamos el proyecto es la configuración de nuestro proyecto para poder conectarnos. Por ejemplo, lo más importante que vamos a estar utilizando en este ejemplo va a ser la URL y la llave pública. La URL es básicamente dónde está nuestro backend. Esto es el dominio que nos da Supabase cuando creamos un proyecto. Esta URL lo vamos a tener que dar a nuestra biblioteca cliente o si estamos interactuando con la REST API de esta backend, vamos a poder utilizar esta URL. Luego, si nosotros tan solo utilizáramos la URL, cualquiera podría pedir datos a nuestro backend. Es por eso que también está la llave pública o Anon Public Key, que es básicamente una especie de token, o mejor dicho es como una especie de contraseña que podemos añadir a nuestras peticiones para decir que nosotros sí tenemos autorización de pedir datos a nuestro backend. Además de esto también hay otras reglas de seguridad, pero ya les iré mostrando a medida que vamos creando el proyecto. Como pueden ver aquí ya se creó el proyecto y me muestra tres tarjetas en donde están listados los servicios principales de Supabase. El primero es base de datos, el segundo es autenticación y el tercero es almacenaje. En la base de datos vamos a tener PostgreSQL, en la autenticación vamos a tener
distintos métodos de autenticación, y en el storage vamos a poder almacenar archivos. Vamos a empezar primero con la base de datos. Voy a venir aquí donde dice Table Editor y aquí me redirecciona a esta sección llamada Table Editor. Aquí voy a poder crear mi primer tabla. Ahora, para entender muy bien qué es lo que vamos a estar creando, primero debemos pensar qué es lo que hace nuestra aplicación. En mi caso, el día de hoy voy a crear una aplicación que un usuario va a poder hacer login con su correo y cuando entre va a poder crear tareas. Esas tareas tan solo le van a pertenecer al usuario que se ha logueado, de tal forma que si llega otro usuario a la aplicación y se loguea, no va a poder ver las tareas del resto. Ya está, es lo único que vamos a desarrollar. Para eso necesito una tabla de tareas. Vamos a crear una tabla aquí. Se abre este panel a la derecha y aquí vamos a colocar un nombre a nuestra tabla. En mi caso voy a colocarle task, por ejemplo, de tareas, y en descripción podríamos colocarle algún texto que describe la tabla. En realidad esto es opcional. Ahora, yo le coloco en inglés el nombre de la tabla, pero fácilmente pueden utilizar en español el nombre o pueden colocar columnas en español también. Bueno, aquí debajo donde dice columns vamos a poder crear las múltiples columnas o los datos que vamos a estar guardando dentro de esta tabla. Por ejemplo, por defecto, él ya añade un ID y una fecha de creación. El ID es de tipo int8 y la fecha de creación es timestamp. Voy a añadir dos columnas más. La columna que voy a estar añadiendo es una columna llamada name, que va a servir para que nosotros podamos colocarle un nombre a una tarea. En este caso, el name va a ser de tipo varchar. Y como pueden ver, aquí también hay múltiples tipos de datos. Están los enteros, los flotantes, JSON, etc. En mi caso voy a buscar ese que se llama varchar, que es básicamente un string. Luego, aquí al lado también podemos seleccionar valores por defecto. Y aquí en la parte donde está este icono de tuerca, si nosotros damos un clic, vamos a poder decirle si este campo es nulo o no. Por ejemplo, pueden ver que dice is nullable, is unique o define as an array. Básicamente esto es para decir que si nosotros queremos definir esto como nulo o no. En este caso, si yo le quito este check, le estoy diciendo este campo no permite nulos. Luego debajo también voy a crear otra columna llamada done. Esta columna done nos va a servir para que podamos decir si una tarea ya fue hecha o no. Es decir, va a tener tan solo dos estados, true o false. Ese tipo de dato se llama bool y podemos buscarlo aquí. Creo que es el último. Aquí está, este que dice bool. Si doy un clic, aquí básicamente le estoy diciendo que esto puede ser true o false nada más. De hecho, cuando creo una tarea nueva, o mejor dicho, el usuario crea una tarea nueva, por defecto la tarea no va a estar hecha. Eso significa que su estado por defecto va a ser false. Entonces aquí le puedo decir el estado por defecto va a ser false. Si yo guardo esto, lo que va a hacer es crear esa tabla con las 4 columnas y vamos a ver una interfaz en donde podemos añadir datos. Vamos a esperar un segundo y pueden ver que ya está. Ahora, si quieren más columnas o quieren añadir más formas de guardar datos, simplemente vienen en este más y van a poder añadir una columna extra. Luego también están los permisos, o mejor dicho, algún código de seguridad que podemos añadir a nuestra tabla. Esto es para permitirle, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra tabla tan solo permita alterar datos a usuarios autenticados o digamos añadir algunas reglas extras a partir de nuestra tabla. Pero bueno, eso en este caso no lo voy a tocar, voy a enfocarme simplemente en crear una aplicación. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro backend, nuestra tabla. Ustedes dirán, bueno, no vas a crear una tabla de usuarios. Y bueno, lo cierto es que no es necesario porque Supabase tiene autenticación. Aquí él ya crea una especie de tabla para los usuarios por defecto. Entonces, si nosotros nos logueamos desde, por ejemplo, una interfaz, él va a añadir todos los usuarios registrados en esta sección. De hecho, pueden ver que aquí hay, por ejemplo, algunas columnas por defecto. Está el email, phone, provider. Estos son los datos del usuario. El email es su correo, el phone es el teléfono, el provider es la forma en la que el usuario se ha autenticado. Por ejemplo, si nosotros lo hemos autenticado con Facebook, Google, etc., aquí esto va a aparecer. Cuando se creó el usuario, su último sign in, su último login y un ID del usuario para identificarlo. Entonces, utilizando este ID, nosotros vamos a poder relacionarlo con los datos que él cree en cualquier otra tabla. Pero eso ya lo vamos a ver. Por ahora, primero vamos a crear una aplicación de frontend. Entonces, voy a venir aquí a mi escritorio y voy a abrir una consola. En mi caso, voy a abrir una consola de Windows. Voy a navegar hacia el escritorio con el comando cd desktop y a partir de aquí voy a crear un proyecto de React. Entonces, el proyecto voy a crearlo con create react app, pero pueden utilizar bit también si quieren. Entonces voy a decir npx create-react-app y el proyecto lo voy a llamar react supabase-out-crud. Sé que es un nombre largo, pero bueno, es para que puedan entender de qué se trata. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear un proyecto de React, pero mientras se crea esto, vamos a ir viendo una de las bibliotecas que vamos a utilizar para poder interactuar o para que poder hacer que interactúe nuestro backend con nuestro frontend. Esta es una biblioteca de JavaScript y lo pueden buscar de esta forma, supabase.js. Esto los va a llevar a este repositorio de GitHub y a esta documentación. De hecho, ambas vamos a abrirlo. Y bueno, primero vamos a empezar con la documentación. Cuando nosotros vamos a interactuar con Supabase, nosotros podemos usar la REST API, que es básicamente una serie de URLs que nosotros podríamos enviar a través de nuestra aplicación. Es decir, podríamos hacer peticiones HTTP que podrían ser post, get,
put, delete y otras. El asunto es que crear nuestras propias peticiones HTTP en código va a llevar trabajo, así que lo que hace Supabase, al igual que Firebase, es que también proporciona una biblioteca cliente. Esto quiere decir que vas a poder tener una biblioteca que te va a permitir hacer las peticiones de forma sencilla en una sintaxis en tu lenguaje de programación. Por defecto, Supabase proporciona una biblioteca de JavaScript, pero también están desarrollando otras en Dart y en Python. Ahora, mientras estas son las bibliotecas oficiales, también hay bibliotecas de la comunidad. Es decir, si ustedes están desarrollando una aplicación en C#, en Go, en Java, etc., pueden utilizar estas bibliotecas que ven aquí para poder utilizar una conexión con Supabase. Ahora, en este caso, como estamos desarrollando una aplicación de frontend, tan solo vamos a utilizar la biblioteca de JavaScript, que es la biblioteca oficial de hecho. Y si doy un clic, esto me va a llevar al mismo repositorio de GitHub que ya habíamos abierto. Este repositorio de GitHub es tan solo la documentación, o mejor dicho, el código de la biblioteca cliente. Entonces, aquí nos dice cómo poder instalarlo. Ese sería el equivalente a decir npm install Firebase, solo que en el mundo de Supabase, él lo coloca con un @supabase/ el nombre de la biblioteca. Entonces, vamos a copiar este código de aquí. Vamos a venir a nuestra aplicación y lo primero que voy a hacer es que voy a abrir el proyecto porque aquí ya terminó de crearlo. Bueno, no lo voy a abrir desde consola, vamos a abrir primero Visual Studio Code, el editor, y voy a arrastrar mi aplicación dentro del editor. Listo, a partir de aquí vamos a empezar con la instalación de nuestro proyecto. Entonces voy a acercarlo un poco para que puedan verlo mejor y vamos a abrir una consola. Cuando abro una consola de Visual Studio Code, lo primero que voy a hacer es limpiarlo y luego voy a pegar el comando npm install @supabase/supabase.js. De hecho voy a alejarlo un poco. Este sería el comando npm install @supabase/supabase.js. En este caso él va a instalar la biblioteca, pero tenemos que configurarla para poder conectarnos. Ahora vamos a venir aquí en nuestro proyecto, voy a acercarlo un poco y vamos a limpiar algunos archivos porque no todo voy a estar utilizándolo. Entonces voy a quitar el logo, por ejemplo, le voy a dar a eliminar logo, voy a quitar el app-test, también lo voy a eliminar, el setup test también lo voy a quitar, el report web vitals también lo voy a quitar y nos vamos a quedar con estos 4 archivos. Vamos a empezar con el index.js. En el index.js vamos a quitar, por ejemplo, el report web vitals porque ya no existe. Esto de aquí también lo voy a quitar y me quedo tan solo con esto de aquí. Luego en el app voy a venir y voy a quitar el logo porque ya no existe. Y el contenido del app por ahora simplemente voy a dejarlo con un hello world. Ok, voy a quitar esto, voy a decir h1 hello world. Listo, si formateo esto quedaría de esta forma. Y ya está, esto es como va a quedar nuestro proyecto inicial. Ahora, para poder configurar Supabase, simplemente vamos a venir aquí en nuestra carpeta src y aquí voy a crear una carpeta nueva llamada Supabase. No tiene que llamarse así, pueden llamarlo como gusten, API, backend, etc. En mi caso voy a llamarle Supabase. Y aquí adentro voy a crear un archivo de JavaScript llamado client.js. Este client.js va a importar la biblioteca de Supabase. Entonces voy a decir, vas a importar desde Supabase/Supabase.js. Desde allí vamos a traer una función que se llama createClient. Este createClient es la forma en la que vamos a poder decirle a Supabase que tenemos autorización de pedir datos o hacer alguna operación en el backend. Entonces vamos a ejecutarlo, createClient, y para poder crear un objeto de conexión, él me pide dos cosas. El primero es un Supabase URL y el segundo es un Supabase Key. Para poder obtener estos datos es justamente las configuraciones iniciales que habíamos visto cuando creamos el proyecto. Por ejemplo, si nosotros venimos en el backend, en nuestro backend de Supabase, vamos a ver que aquí están las tablas y demás, pero voy a entrar en esta sección donde se llama Settings y aquí vamos a entrar en la API y vamos a ver nuevamente el recuadro que habíamos visto al inicio cuando se estaba creando el proyecto. Este es el Supabase URL, la URL que habíamos visto, entonces voy a copiarlo y puedo pegarlo aquí, puedo pegarlo como primer parámetro. De hecho aquí yo puedo pegarlo. Luego coloco una coma, ok, y luego creo, o mejor dicho voy a pegar aquí también la API Key. Entonces lo mismo, vengo aquí y copio esto y lo pego aquí al lado. Ahora, el asunto con esto es que para este ejemplo yo no voy a estar pegando el código de esta forma porque luego si subo el código a GitHub cualquier persona va a poder clonar el proyecto y va a poder tener acceso a mis credenciales. Entonces para evitar hacerlo así, voy a quitarlo. Vamos a estar utilizando variables de entorno, que es una forma mucho más, digamos, privada de poder mantener estas credenciales. Entonces para poder crear una variable de entorno, de hecho Create React App ya considera la forma de cómo crearlas. Entonces simplemente vamos a venir al inicio del proyecto y voy a crear un archivo llamado .env.local. Este archivo de aquí nos va a servir para poder crear variables de entorno, pero lo único que necesita es que nosotros lo llamemos inicialmente con el nombre React_app y luego que le coloquemos el nombre que queramos. Por ejemplo, en mi caso voy a colocar una variable llamada Supabase URL y como valor de este Supabase URL va a ser justamente esta URL de aquí. Luego también voy a crear otra variable de entorno llamada React App Supabase y vamos a colocarle AnonKey y voy a colocarle
este código de aquí. Listo. Entonces de esta forma ya tengo mis dos variables de entorno. Ahora desde código simplemente le voy a decir vas a utilizar como Supabase URL el process.env, que es una forma en la que Node, o mejor dicho en este caso el entorno de Create React App, permite leer las variables de entorno. Y aquí le voy a decir que va a utilizar el React su-app su-supabase su-url, que es justamente el mismo nombre que tengo aquí de la URL de Supabase. Vendría a ser esto de aquí. Luego al lado voy a colocar la API key que sería process.env.supabase, o bueno, React su-app su-supabase su-anon su-key. De hecho, asegúrense de que lo están escribiendo bien, porque si no lo escriben bien, esto va a dar undefined, ya que no lo encuentra. Voy a formatear esto, formatearlo, y quedaría de esta forma. Ahora, esta ejecución de esta función me va a devolver un objeto nuevo, entonces voy a guardarle en una constante llamada client, por ejemplo, y lo voy a exportar. Listo, por ahora no puedo probarlo porque aún no tengo código de interfaz para probarlo, pero con esto ya estaría nuestra configuración y ya estaría. Entonces simplemente vamos a ejecutar nuestro proyecto. Voy a decir npm start para ver si no tengo ningún error o algo. Vamos a esperar que cargue esto. Aquí carga nuestra aplicación de React. Y si vemos el Hello World, pues no tengo ningún error. Luego si abro la consola, tampoco veo ningún error. Entonces con esto ya está configurado nuestro proyecto de frontend. En la siguiente sección vamos a empezar con la creación de las múltiples funcionalidades de nuestra aplicación. En esta sección vamos a aprender cómo hacer que un usuario pueda hacer login en nuestra aplicación. Y para poder hacerlo, primero debemos tener en cuenta los múltiples métodos de autenticación que nos ofrece Supabase. Si entramos en su documentación de su biblioteca cliente, nosotros vamos a ver que aquí tiene su sección llamada Out o autenticación. Y pueden ver que aquí hay varios métodos de autenticación. Está Sign Up para hacer registro, Sign In, Sign Out, y tiene sus múltiples métodos. Pero de hecho el que nos importa el día de hoy, si venimos aquí en Sign In, va a ser la forma en la que podemos autenticarnos con un correo. De hecho aquí, por ejemplo, si venimos en ejemplos, vemos una lista de los múltiples métodos de autenticación como correo, Magic Link, Third Party Providers, que es básicamente la forma de autenticarnos con Google, Facebook y demás, el teléfono, y estos serían sus métodos de autenticación principal. Ahora, en mi caso yo quiero mantener siempre el día de hoy la autenticación, así que vamos a estar utilizando el método de autenticación basado en email, que es básicamente que el usuario va a colocar su correo, él va a recibir un correo con el enlace hacia nuestra aplicación. Entonces cuando dé un clic en el enlace que está en su correo, él va a poder recibir un token, y eso es lo que nuestra aplicación va a tomar como una confirmación de que el usuario ya está logueado. Esto es incluso mucho más seguro que la autenticación con correo y contraseña, y es mucho más simple, ya que tan solo nos permite recibir un correo y reenviarlo. Entonces vamos a utilizar este método de aquí, pero fácilmente también podrían utilizar este otro método, y si luego cuando terminen el ejemplo quieren utilizar cualquiera de esos otros, les va a ser bastante fácil reemplazarlo. Entonces vamos a empezar con esta autenticación de aquí, Sign In with Magic Link. Entonces vamos a venir aquí en React App y voy a crear una interfaz para recibir el correo o el input del usuario. Entonces para poder hacer eso vamos a venir aquí en src, voy a crear una carpeta llamada Pages, voy a crear una página llamada login.js, y de momento voy a crear un componente básico de React que simplemente diga login y como texto también diga login. Ok, eso es un componente básico. Vamos a empezar a utilizarlo desde app. Voy a venir aquí, le voy a decir ok, voy a importar mi componente desde la carpeta pages login, y desde allí voy a importarlo con el nombre login. De hecho aquí me faltó. Listo. Ahora en lugar de este hello world vamos a estar utilizando nuestro componente login. Y a partir de aquí, si yo guardo y vengo en la aplicación, vamos a ver el texto login. De nuevo, en este caso he creado un componente simplemente que tiene un div, pero vamos a reemplazarlo justo ahora con un formulario. Entonces vamos a quitar este texto que dice login y vamos a crear un formulario de HTML en donde aquí vamos a colocar adentro un input de tipo email, es decir, puedo colocar input email, a ver si me dejo de completar, y debajo voy a crear un botón que diga enviar, por ejemplo, o send. Listo, si yo guardo esto y vengo en la interfaz, pueden ver que ahí está el input y está el botón. Ahora, en cuanto al input, voy a colocarle unas cuantas propiedades para poder identificarlo. Por ejemplo, el nombre voy a colocarle un email, el ID no es necesario, el placeholder sí le voy a colocar algo que diga como por ejemplo youremail@site.com. voy a formatearlo el código y quedaría de esta forma. De hecho voy a dejarlo un poco. Cuando he creado este input de tipo email, yo quiero que cuando el usuario tipee algo, esto se guarde en una variable. Entonces para guardar en una variable en React, nosotros vamos a estar utilizando lo que sería un state. Entonces voy a venir aquí arriba y voy a decir ok, voy a importar desde React un useState, y desde aquí voy a empezar a crearlo dentro del componente. Entonces voy a decir useState y voy a crear un componente que, o mejor dicho, un estado que va a guardar el correo, va a tener una función setEmail e inicialmente va a estar vacío. Entonces para poder decirle que lo que se tipee en este input va a llenar este estado, pues simplemente voy a decirle cuando ejecute su evento onChange,
que es cuando el usuario va a estar empezando a tipear aquí, voy a recibir un objeto event y voy a mostrar por consola este objeto. Entonces voy a decir i.target.value. Si formateo esto, quedaría de esta forma. Y si guardo, por ejemplo, les muestro cómo queda el código de aquí, quedaría de esta forma. Si yo vengo a mi aplicación y digo, por ejemplo, hola mundo, pueden ver que va apareciendo lo que voy tipeando. Pero yo no quiero que vaya apareciendo en consola, sino yo quiero que se vaya guardando en esta variable. Entonces simplemente quito el console log y le digo set email. Con esto le estoy diciendo lo que se tipee, lo vas a estar guardando aquí. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que cuando se ejecute el evento del formulario, que es el botón enviar, pues voy a estar tomando este valor que tengo aquí. Entonces vamos a decirle, en el evento del formulario, en el evento onSubmit, voy a estar manejando un handle submit. Y aquí voy a decirle que voy a estar creando una función llamada handle submit. En esta función lo que yo voy a hacer es ver por consola simplemente el correo que tengo hasta este momento. Ahora, por defecto los formularios, cuando nosotros le damos en su evento onSubmit, él reinicia la página o refresca la página. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos recibir un objeto event y desde este objeto nosotros podemos utilizar su función llamada prevent default. Este prevent default es decirle, ok, no quiero que reinicies la página. Si formateo esto, quedaría de esta forma y así quedaría mi componente login. Si yo veo ahora en la aplicación, por ejemplo, le digo que es holamundo@gmail.com, voy a limpiar esto y le doy en enviar, pueden ver que me muestra el correo por consola. Todo esto es código básico de React, entonces es por eso que no ahondo mucho en qué es una función onSubmit y demás. Pero bueno, lo único que voy a hacer ahora es enviarle este correo a Supabase. Entonces, para poder hacerlo, Supabase me dice que importe desde Supabase la propiedad out y desde allí importe el método signin, ¿ok? Esta función signin. Entonces, para poder hacerlo, voy a decirle aquí, ok, voy a importar desde, y no voy a importar Supabase porque ya lo hemos hecho. De hecho, en la sección anterior habíamos creado este client de aquí. Sino voy a importar este client, que vendría a ser Supabase. De hecho, también podría haberlo llamado Supabase y podría haber sido una instancia también. Pero bueno, en este caso voy a llamarle client como estaba y voy a decirle que voy a importarlo. Entonces vamos a subir un nivel, ya que estoy en la carpeta pages, sube un nivel, entra en la carpeta Supabase y desde allí toma el archivo client. Desde allí voy a importar en este caso el objeto client y a partir de aquí voy a utilizar sus métodos. Voy a decirle, ok, utilizando el objeto client voy a utilizar su propiedad out y voy a utilizar su método signin. Y lo único que le voy a pasar adentro es un email con el valor del email que tengo guardado aquí en esta variable. De hecho, en JavaScript esto se resume de esta forma y ya estaría. Ahora, esta función de aquí es una función asíncrona porque se va a enviar al backend y el backend va a ir procesándolo. Entonces aquí al inicio voy a decirle await y en la función que lo contiene voy a colocarle la palabra sync para que no me dé ningún error. Ahora, cuando se envíe esta petición, el backend me puede responder correctamente o me puede responder con un error. Entonces, para poder considerar eso, voy a colocar esta función o este código en un try catch. En el try va a ir el código correcto, el código que yo espero que vaya bien, y luego en el catch vamos a capturar un error. Entonces voy a decir console error. De esta forma, si ocurre un error, voy a poder verlo por consola y si todo va bien, pues se va a ejecutar esta porción de código y luego le voy a decir que me muestre por consola el resultado. De hecho, aquí voy a decirle vas a recibir un resultado, yo quiero ver el resultado. Ya está. Entonces, con este código de aquí ya tengo una forma de poder autenticar al usuario. Es así de sencillo. Entonces miren, si yo vengo por ejemplo a mi aplicación y vamos a colocar un correo de verdad. Ahora, como yo no quiero utilizar un correo de Gmail, nosotros podemos tener o podemos utilizar un servicio llamado 10-minute email. Pueden buscarlo de esta forma. Este servicio de aquí lo que les va a permitir es poder generar un correo cada 10 minutos y entonces de esta forma ustedes van a poder probarlo con aplicaciones. En mi caso voy a copiar este correo de aquí, ¿okay? O pueden venir en este botón, lo copian y ya tienen un correo. Entonces cuando nosotros vamos a estar recibiendo correos a nuestro inbox, aquí van a aparecer, aquí debajo va a aparecer un recuadro. Vamos a verlo. Entonces voy a decirle voy a registrar este correo y voy a darle en enviar. Es muy importante que coloquemos un correo de verdad porque él va a enviar un correo a nuestra cuenta. Ok, entonces vamos a esperar aquí un segundo que aparezca. De hecho esto toma unos cuantos segundos y pueden ver que aquí ha llegado un correo. Si yo lo abro, pueden ver que me envía, me dice esto viene desde esta dirección, que es básicamente la dirección de nuestro backend de correos. Él utiliza un servicio de Amazon y luego me dice que ok, confirma tu sign up, que hay un título, un texto y un enlace. De hecho, todo esto se puede personalizar obviamente con tu logotipo, con tu texto o lo que quieres que aparezca. Pero bueno, por ahora tan solo quiero confirmar el correo, le voy a dar en confirm. Y esto me redirecciona a localhost 3000. Por defecto, la confirmación de correo nos redirecciona a localhost 3000. Pero también se puede redireccionar a otro dominio o a otro puerto. Entonces, en este caso pueden ver que ya está redireccionado al mismo sitio. Y si yo abro la consola y, por ejemplo, quiero ver en este caso el result, por ejemplo, no lo voy a poder ver aquí porque ya cargó. Pero si al momento de enviarlo pueden ver este objeto, significa que se ejecutó esta parte de aquí. Es decir, no se ejecutó el error, sino se ejecutó esta parte. El result, de hecho, no devuelve nada, como pueden ver, no
no devuelve los valores iniciales, pero al final lo que tenemos es una redirección y no tengo ningún tipo de error, entonces significa que ya está funcionando. Por ahora voy a quitar este result de aquí y lo que vamos a hacer es que cuando un usuario nuevo es autenticado, yo quiero que lo redireccione a otra página. Por ahora, aunque no parece, ya tenemos registrado un usuario, pero no tengo la forma de cambiar de página. Entonces simplemente vamos a confirmar en esta sección que el usuario ya está, y en la siguiente sección vamos a crear múltiples páginas. Entonces vamos a venir aquí en API Settings nuevamente en nuestro dominio, en Home, y vamos a venir en esta sección en Authentication y vamos a ver que ahora tengo un correo de un usuario nuevo. Pueden ver que me dice que el usuario se ha registrado con este correo, no tiene teléfono, se ha registrado con un correo en esta fecha, este es su último sign in o login y este es el ID del usuario. Entonces si nosotros luego queremos referenciar este usuario con datos en otras tablas, simplemente utilizamos este ID. Listo, por ahora para esta sección ya tenemos la forma de loguear, ha sido bastante sencillo. En la siguiente sección vamos a aprender cómo crear una interfaz que tenga múltiples páginas para poder cambiar de página cada vez que un usuario hace login en nuestra aplicación. En la sección anterior hemos aprendido cómo registrar un usuario a través de un correo. Ahora lo que vamos a hacer es la forma de crear múltiples páginas en nuestra aplicación de React. Para poder hacer eso, simplemente vamos a venir en nuestra aplicación, en nuestra consola del frontend. Vamos a cancelar aquí con Control C dos veces y vamos a estar utilizando una biblioteca de React que se llama React Router Done. Esta biblioteca nos permite poder crear múltiples páginas y de una forma sencilla. Pero vamos a buscar su documentación primero. Vamos a buscar React Router Done. Y para aquellos que no saben cómo utilizarlo, también hace ya algunos meses creé un tutorial básico de React Router Done, así que se lo voy a dejar en la descripción. Ahora, para aquellos que no saben mucho de esta biblioteca, si entran en esta página les va a enviar a la documentación antigua. Pero esta biblioteca en su última versión, la versión 6, vendría a ser esta de aquí, es decir, en reactrouter.com. Aquí van a poder encontrar un tutorial de cómo utilizarlo y en realidad lo único que nos importa en este caso es saber cómo instalarlo. Aquí pueden ver que el comando para instalarlo es npm install reactrouter-done @6. Entonces esta es la versión 6. Copio, vengo aquí en la consola y lo pego. Una vez tenemos instalado la versión 6, pues vamos a empezar a importarlo. Y voy a empezar a importarlo en la aplicación app. Ok, entonces aquí voy a decir, arriba de esto voy a importar desde React Router Done. Voy a importar la forma de poder crear múltiples páginas, que en este caso se llama routes. Ahora, es muy importante que para que nosotros podamos crear múltiples páginas a través de este routes, que es un componente, lo que nos pide en React Router Done es que toda nuestra aplicación esté dentro de un componente llamado Browser Router. Entonces, antes de crear nuestras rutas, vamos a venir aquí en index.js y aquí es donde está nuestra aplicación. Entonces voy a decirle, aquí también voy a importar React Router Done y desde aquí voy a importar un componente llamado Browser Router. Este componente Browser Router es el que va a estar conteniendo nuestra aplicación, es decir, va a estar encima de nuestra aplicación. Entonces voy a decirle, vas a utilizar Browser Router y adentro de Browser Router vas a colocar la aplicación. Quedaría de esta forma. Entonces voy a guardar, voy a venir en app y ahora sí ya puedo crear mis múltiples rutas. Lo que voy a hacer aquí es llamar este componente routes y adentro voy a decirle que voy a crear una ruta individual. Entonces voy a importar route también. Vamos a colocarlo dentro de routes. Ok, pueden ver que uno es en plural y otro es en singular. Y aquí voy a colocarle una ruta. En mi caso, la primera ruta se va a llamar slash, que es la ruta inicial. Y el elemento que va a ser mostrado en la ruta inicial va a ser el componente home. Ahora, en mi caso yo no tengo ningún componente home, así que vamos a crear una página aquí. Le voy a decir home.js. Y aquí vamos a decirle que cuando visiten la ruta inicial vas a mostrar este componente que va a decir simplemente el texto home. De esta forma. Entonces vamos a importar ese componente. Le digo que desde la carpeta pages vamos a importar el componente home. Vamos a llamarle home. Y es lo que va a ser mostrado cuando se visite el slash o la página inicial de nuestra aplicación. Cierro aquí el componente y lo mismo luego digo, si también quiero crear una ruta para el login, le digo cuando visiten slash login en mi aplicación, el componente que voy a mostrar es el componente login y ya puedo quitar el componente que había mostrado antes. Si formateo aquí, quedaría de esta forma mi código. Vamos a extenderlo para que puedan verlo mejor. Entonces, tan solo forma de repaso, las rutas es una especie de switch, es una especie de enrutador o contenedor de rutas. Adentro, cada uno de estos routes contiene un nombre de la ruta y el elemento que va a ser mostrado. Cuando se visite la página principal, el slash va a mostrar la ruta home o el componente home, y cuando se visite la ruta slash login va a mostrar el componente login que ya habíamos creado en la sección anterior, que es este componente de aquí. Entonces vamos a guardar esto, vamos a volver a ejecutar con npm start, vamos a esperar a que cargue unos segundos. Esto por lo general toma algunos segundos en cargar. Vamos a cerrar las otras pestañas y vamos a esperar que cargue. Aquí, como pueden ver, por defecto cuando entro en el localhost 3000 me muestra home, pero si navego a slash login pueden ver que me muestra ahora el formulario de login. Ahora, ¿qué pasa si yo busco algo que no existe?
por ejemplo busco algo como esto, pueden ver que me responde con una pantalla en blanco porque no hay ningún componente a mostrar. Entonces lo que vamos a hacer es también decirle, si entran a una ruta en donde su valor es cualquier cosa, para decirle cualquier cosa es como colocarle simplemente un asterisco, y aquí voy a decirle el elemento que va a ser mostrado va a ser un not found. De hecho vamos a crear una página not found que se llame notfound.js, y aquí voy a colocarle por ejemplo not found y nada más. Entonces si yo guardo esto y veo en app, le digo ok, el componente que va a ser mostrado va a ser not found, y ya estaría. Lo mismo aquí, también cerramos, y si formateamos quedaría de esta forma. Si ahora yo vengo por ejemplo y tipeo cualquier cosa y doy un enter, pueden ver que me muestra el texto not found. Cuando entro a localhost 3000 voy a ver el home, el login y cualquier cosa sería el not found. Listo, ya está nuestro enrutador. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para que cuando nosotros estemos en login, por ejemplo, cuando vengamos aquí en login, si ya hemos autenticado al usuario, el usuario ya se confirmó que tiene un token, o mejor dicho, ya entró en su correo y dio un clic, pues nosotros vamos a decirle ok, que esta página login ya no pueda ser visitada, sino que lo redireccione a otra página. Pero bueno, por ahora al menos ya tenemos configurado nuestro enrutador. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Vamos a dar un clic derecho, close all, y continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido cómo crear un enrutador que nos permite poder cambiar de páginas en Riad. Ahora lo que vamos a hacer es que utilizando ese enrutador vamos a poder decirle al usuario que si está autenticado que vaya a la página principal, y si no, que vaya a la página de login para que primero se autentique. Entonces para poder hacer esto vamos a tener que crear una especie de condicional cuando cargue la página, y para poder crear una condicional justo cuando cargue la página tenemos que utilizar un useEffect de Riad. Entonces vamos a venir aquí arriba de todo y voy a importar desde Riad. Vamos a decir voy a importar desde Riad su hook llamado useEffect. Este useEffect lo vamos a ejecutar aquí en la aplicación, que vendría a ser el que contiene todas las rutas, todas las páginas, y lo primero que voy a hacer es confirmar si esto se está ejecutando. Voy a crear un console log simplemente que diga app.js. Entonces si yo guardo y vengo aquí en la aplicación y abro la consola, vamos a ver que dice app.js. Ahora, en este caso yo no quiero ver por ejemplo este mensaje por consola, sino quiero hacer una condicional, y para comprobar esta condicional, de hecho nosotros ya tenemos desde nuestra aplicación cliente o desde Supabase, ya tenemos una forma de poder tener una especie de evento de escucha. De hecho vamos a venir aquí en client, y utilizando este client vamos a utilizar su método llamado onOutStateChange, que de hecho lo podemos buscar en su documentación. Si venimos aquí en sign in, aquí está la función onOutStateChange. Esto lo que básicamente dice es que recibe una notificación cada vez que un evento de autenticación sucede. Es decir, si por ejemplo nosotros nos hemos autenticado, este evento se dispara. Si nosotros hemos hecho un logout o hemos cerrado la sesión, este evento se dispara, y lo que nos da es la información del evento y nos da la sesión. En este caso, si por ejemplo el usuario está autenticado, la sesión contiene información del usuario, pero si dimos logout o cerramos la sesión va a estar en nulo. Utilizando esto, yo puedo decirle, ok, si ocurre uno u otro, redirecciona a una página u otra. Vamos a venir aquí en nuestra aplicación y voy a importar client nuevamente, que de hecho vamos a llamarle Supabase para que sea mucho más sencillo de que se entienda esto. Ok, esto se va a llamar Supabase, y esto me va a dar un error porque aquí en login lo había llamado client. Entonces voy a decirle, ok, esto se llama Supabase, y aquí lo mismo, le voy a decir ya no se llama client, se llama Supabase. El resto es lo mismo, tan solo estoy cambiando el nombre. Entonces voy a guardar y ya está funcionando de nuevo. Entonces vamos a venir ahora en app.js y voy a decir, ok, voy a importar también la biblioteca de Supabase desde la carpeta Supabase client. Voy a estar importando desde allí Supabase. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es, cuando cargue la aplicación, voy a estar añadiendo una escucha desde Supabase a través de out, y voy a estar utilizando su evento onOutStateChange. Esto de aquí, como dice la documentación, va a ejecutar una función, y lo que me va a proporcionar son dos cosas. El primero es un evento y lo segundo es la sesión. Entonces vamos a ver por ahora de hecho estos dos valores por consola. Le digo, quiero que me muestres el evento y la sesión. Vamos a guardar, y miren, si yo vengo a la aplicación en Riad App, pueden ver que como en algunas secciones anteriores ya me había logueado con un correo, aquí está por ejemplo el evento es signed in, y aquí está los datos del usuario. Ahora si yo vengo por ejemplo aquí en application, en el navegador, y vengo en esta sección que se llama storage, y si vamos a darle un zoom out, si por ejemplo si yo vengo aquí en este botón que dice clear site data y doy un clic, vamos a ver que si yo vengo ahora en la consola y refresco, pueden ver que ya no aparece esto. Y bueno, ya no aparece porque justo al momento de cargar esto ya nos está disparando. Ahora si yo quiero ver realmente los datos, o yo quiero redireccionar a un lado u otro, lo que podría hacer es comprobar la sesión, es decir, comprobar si la sesión existe. Entonces simplemente le digo, si la sesión no existe, si la sesión es null, o simplemente le coloco no existe una sesión, pues lo que voy a hacer es redireccionarlo a otra página. Entonces para redireccionar nosotros podríamos utilizar el window.location href, pero esto va a refrescar la página, así que podríamos utilizar el enrutador.
Entonces voy a importar aquí React Router DOM nuevamente, que bueno, ya lo tenía, pero voy a importar su hook llamado useNavigate. Este useNavigate me permite poder cambiar de página, pero lo tengo que instanciar. Primero tengo que ejecutar aquí const_navigate es igual a, bueno, vamos a escribirlo bien, es igual a useNavigate. Ahora, este navigate de aquí simplemente lo ejecuto y adentro le paso el nombre de la ruta hacia donde quiero enviarlo. En este caso le digo envíalo a la ruta /login. Es decir, si el usuario no está autenticado, envíalo al login. Caso contrario, le digo si sí está autenticado, pues vas a enviarlo a la ruta /, que sería la ruta inicial, o mejor dicho, la ruta donde se va a mostrar el home. Ok, entonces vamos a probar esto. Si por ejemplo yo quiero venir a mi aplicación y quiero loguearme, le digo que vamos a ir al login. Y por ejemplo en login voy a crear un correo. Vamos a ir nuevamente al servicio 10-minute email. Y voy a copiar este correo y voy a colocarlo aquí. Le digo ok, vamos a enviar esto. Esto se va a enviar. Luego también podríamos colocar un estado y demás para que esto no se envíe varias veces. Pero bueno, si vengo, aquí está el correo. Le voy a dar en confirmar. Y listo, esto me envía al home. Si yo cierro la sesión por algún motivo, por ejemplo, si yo quiero cerrar la sesión, vengo aquí al momento de estar en el home. Vamos a venir aquí. Y le digo, ok, voy a crear un botón. Ok, debajo de home voy a crear un botón. Este botón lo que va a hacer es que va a colocar un texto que diga logout. Por ahora simplemente vamos a importar Supabase y vamos a ejecutarlo. Le digo ok, voy a importar desde la carpeta, en este caso Supabase, desde client voy a importar Supabase. Y desde allí le voy a decir que cuando se dé un clic voy a ejecutar el evento de Supabase que viene desde out, que se llama sign out. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, si yo vengo aquí y le digo ok, logout, esto inmediatamente me redirecciona al login. Bueno, en este caso, entonces si yo, por ejemplo, cuando yo navego al home, aún puedo seguir viendo esto, pero si yo quiero evitarlo, pues venimos aquí en el home.js y lo mismo le digo ok, también voy a crear otro useEffect, y aquí le voy a decir que cuando se ejecute inicialmente esta función, lo que voy a comprobar es si existe también la sesión del usuario. Ahora, no tengo que añadir otra escucha, sino que vamos a traer desde Supabase, desde la biblioteca de Supabase, voy a traer su objeto llamado user. Es decir, voy a comprobar si existe el objeto user. De hecho, podemos verlo. Le digo, cuando cargue la aplicación desde Supabase, quiero ver desde out, vamos a escribirlo bien, Supabase desde out, quiero ver el objeto user, que es una función. Si yo guardo esto, por ejemplo, y el usuario está autenticado y abro la consola, vamos a ver que aquí debería aparecer el usuario. Pero si no está, va a estar en nulo. Si no está el usuario, pues vamos a redireccionarlo fuera de home. Le voy a decir si Supabase.out.user no existe, es decir, al inicio voy a colocarle un signo de admiración, pues vamos a redireccionarlo hacia login. Entonces voy a decirle navigate, entonces también voy a importar el navigate aquí, voy a importar desde React Router DOM el useNavigate, vamos a ejecutarlo de la misma forma como lo hicimos en el app. Ok, navigate, aquí me faltó useNavigate, y aquí le voy a decir que navegue hacia la ruta /login. Ahora, esto de aquí va a depender desde navigate, entonces voy a colocarle aquí la dependencia, y si formateamos quedaría de esta forma. Entonces, cuando entre a home, lo primero que va a hacer es cargar esta validación. ¿Existe el usuario? Si existe, lo va a dejar normal, que fluya con el resto de componentes. Si no existe, lo va a redireccionar al login. Ahora, cuando llega al login, en app también hay otra validación, y es que si no está la sesión del usuario, o mejor dicho, no existe la sesión del usuario, lo va a enviar al login, o si existe, pues lo va a enviar a la ruta inicial. Si vengo ahora en la aplicación, por ejemplo, aquí en React app, y por ejemplo, si entro al home, me envía login. Pero si yo me logueo por algo, por ejemplo, le digo que voy a loguearme aquí, vamos a venir en, bueno, nuevamente cerrado, termino de email, voy a venir aquí. Y le digo que voy a copiar este correo. Bueno, en este caso ya el correo ya existe. Vamos a probarlo con un correo de verdad por ahora. Simplemente para verlo. Voy a probarlo con mi correo de prueba, que es fasttech@gmail. Voy a darle en enviar. Voy a abrir mi correo y voy a comprobarlo. Ok, como pueden ver aquí está mi correo. Entonces simplemente voy a darle en confirmar email. Y pueden ver que me redirecciona y ahora estoy en el home. Si yo navego por ejemplo al /login, él me sigue mostrando esto. Ahora, si no queremos ver por ejemplo la página login, supongamos ya estamos autenticados porque nos autenticaríamos de nuevo, aquí haríamos el proceso contrario al que hicimos en este caso en home. Es decir, también vamos a venir aquí y le voy a decir, voy a crear un useEffect después de esta función useEffect, y le voy a decir que aquí vamos a estar ejecutando algo inicialmente. Entonces lo que voy a ejecutar es lo mismo. Voy a decirle desde Supabase, si el usuario existe, pues vamos a enviarlo a la ruta home o al /, que sería lo mismo. Ahora aquí voy a necesitar también navigate. Voy a importarlo aquí arriba, le digo voy a importar, vamos a hacerlo bien, voy a importar desde React Router DOM o React Router DOM, voy a importar su función llamada useNavigate, que es el hook, y aquí le digo const_navigate useNavigate, listo. Entonces, si por ejemplo aquí también le coloco la dependencia, si ya estamos autenticados con el usuario y entro al login, él ya no me va a mostrar el login, sino me va a enviar al, en este caso al home. Entonces, si yo navego ahora al login, me envía al home, ya no lo veo.
Si yo navego, por ejemplo, hacia la ruta slash, esto es la ruta slash, y si yo navego hacia cualquier otro lado, pues me envía el not found. Ahora, si yo le doy logout, lo mismo, me dice, me redirecciona al login, intento entrar al home, no me deja entrar y ya estaría, ok. Si coloco cualquier cosa, not found. Listo, entonces, aunque es un flujo bastante sencillo de poder validarlo, esto eventualmente lo podrían corregir, o mejor dicho, lo podrían mejorar utilizando un contexto de React, el cual ya está compartido en todas las aplicaciones. O también hay otros que le añaden una propiedad extra al componente para poder revisar si tiene autenticación o no. Pero bueno, eso es otro tema y realmente lo voy a abarcar en un próximo video, porque si no estaríamos aquí más minutos. Pero bueno, con esto ya tenemos un flujo en el que no va a ser posible entrar a una página sin autenticarse. Listo, entonces en la siguiente sección vamos a empezar con la creación de nuestros formularios para poder añadir datos y relacionarlos con este usuario. Por ahora voy a darle close all y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo guardar una tarea y relacionarlo con un usuario que ya se ha autenticado. Para poder hacer eso vamos a venir a nuestra página home y justo debajo de nuestro botón de logout vamos a crear un formulario. Ahora, para no crearlo aquí y combinarlo con la página o los estados de la página, vamos a crear un componente dentro de una carpeta llamada components, y dentro de components voy a crear un componente llamado taskform.js. Aquí voy a crear un componente básico de React que se llame taskform, y como texto va a tener un div simplemente que diga taskform. Listo, si quiero utilizar esto simplemente voy a venir en home, voy a importar, voy a decir desde la carpeta components voy a importar taskform, voy a importarlo con el nombre taskform y vamos a utilizarlo debajo del botón logout. Entonces voy a utilizar el componente taskform. Si yo guardo esto y vengo a mi aplicación, vengo por ejemplo en la ruta home, bueno, no puedo entrar si no me logueo, entonces vamos a loguearnos con un correo. Por ejemplo, voy a refrescar esto. De hecho aquí voy a copiar este correo mismo, voy a enviarlo. Esto debería enviarme al mismo correo, de hecho otro correo más. Vamos a refrescar a ver si lo recibo. Ok, aquí me ha dado otro correo, vamos a copiarlo. Vamos a venir en React App, voy a pegarlo, envío. Y esto debería recibir un sign up. Ok, vamos a esperar unos segundos simplemente que aparezca. O también podríamos refrescar. Listo, ya está. Entonces voy a copiarlo, voy a darle confirmar correo, me envía y pueden ver que ya está el taskform. Listo, entonces una vez estoy dentro de, en este caso, mi formulario, voy a reemplazarlo con un formulario de verdad. Es decir, voy a decirle aquí en lugar de este div, voy a colocarle un formulario. Este formulario no va a tener un action, pero va a tener un input de tipo text que va a servir para que el usuario coloque un nombre de una tarea. Entonces voy a llamarle task name de nombre del input, y también voy a colocarle un placeholder. El placeholder vamos a decirle que dígalo como write a task name. Y bueno, para guardar lo que el usuario tipea aquí vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con el correo. Vamos a crear un estado, aquí un estado de React. Entonces voy a importar desde React, aquí se ha autocompletado demasiado rápido. Ok, desde React voy a importar el useState y desde allí voy a estar utilizando en este caso un estado que se llame taskName. Entonces voy a llamarle taskName, set taskName, y inicialmente va a estar con un string vacío. Ok, entonces para llenar este estado simplemente voy a venir en el input y le voy a decir cuando se utilice su evento onChange, vamos a leer el evento y vamos a establecer en el set taskName lo mismo el i.target.value, que es el valor que se va tipeando. Si formateo quedaría de esta forma. Listo, entonces con esto ya tengo un componente que en donde un usuario va a estar tipeando y se va a llenar este valor en taskName. Ahora también vamos a escuchar el evento de escucha de este formulario. Entonces voy a crear una función que se llame handleSubmit. Por ahora va a recibir un evento y simplemente vamos a cancelar el comportamiento por defecto, y luego vamos a ver el taskName por consola. Entonces esta es la función que se va a ejecutar cuando el onSubmit de este formulario se ejecute. handleSubmit. Listo, si guardo esto y vengo ahora en mi aplicación y por ejemplo si abro la consola y le digo hola mundo y intento enviarlo, puedo enviarlo con un enter. Pueden ver que dice hola mundo, pero lo ideal es que también exista un botón, así que voy a colocarle un botón que diga guardar, por ejemplo, o añadir. Ok, entonces le digo que hola mundo, añado, y pueden ver que esto se ejecuta. Entonces de esta forma ya está leyendo el valor que voy tipeando aquí. De nuevo, todo esto es código básico de React, no es de Supabase. Es por eso que yo asumo que ustedes ya saben cómo manejar eventos y cómo crear estados. Entonces, una vez tengo el taskName, lo que vamos a hacer es enviarlo a nuestro backend. Nuevamente voy a importar Supabase, entonces voy a decir voy a importar desde la carpeta Supabase. Desde client voy a estar importando su función o su objeto Supabase. Entonces, utilizando Supabase le voy a decir Supabase, en este caso ya no voy a estar utilizando autenticación, sino voy a estar interactuando con alguna tabla. Entonces para eso utilizamos la función from. En from le vamos a colocar el nombre de la tabla que queremos insertar. En este caso, si venimos en nuestro panel de control en Table Editor, recuerden que habíamos creado una tabla llamada task, ok, entonces vamos a colocar este nombre, le digo vas a guardar en la tabla task, y aquí si coloco un punto vamos a ver múltiples métodos que puedo hacer. Puedo insertar, puedo añadir una escucha, algún cambio,
puedo seleccionar, es decir, traer los datos, puedo actualizar o puedo hacer un upsert que vendría a ser una especie de actualización y si no existe lo añade. Entonces en este caso yo quiero insertar un dato, voy a darle insert y en el insert voy a colocar el objeto que quiero guardar. Ahora este objeto debe coincidir con las columnas de la tabla. En mi caso la columna de la tabla tan solo tiene, de hecho vamos a verlo, tiene unos campos. El ID no lo necesito añadir porque eso se genera solo, el created add también, el nombre nada más necesito añadirlo y el DOM también se genera solo porque por defecto tiene un valor false. Entonces solamente necesito pasarle el nombre de la tarea. Entonces le digo que el nombre de la tarea va a ser el task name. Listo, con esto ya estaría guardando un dato. Ahora esto es asíncrono porque se está enviando al backend, entonces voy a decirle ok, esto es async, la función que lo contiene, y aquí debería ser await. Esto me va a devolver un resultado. Ok, vamos a colocar el result y vamos a verlo por consola, console log result. Ahora si todo esto falla voy a colocarlo dentro de un try catch. Entonces le digo el código correcto va a ir dentro del try y si ocurre un error vas a mostrarlo por consola. Formateo y quedaría de esta forma. Ok, entonces de nuevo para que simplemente no se pierdan, cuando se envía el formulario yo lo primero que hago es utilizar Supabase para seleccionar la tabla de tareas. Voy a insertar un dato, dentro le paso el objeto que voy a estar insertando, que sería en la columna name voy a estar insertando el nombre que el usuario ha tipeado aquí en el estado. Una vez se ejecuta esto toma tiempo, me devuelve el resultado y lo veo por consola, pero si el backend me devolvió un error también lo veo por consola y ya no se ejecuta nada de esto. Listo, entonces vamos a guardar y si yo vengo aquí en la aplicación y le digo que voy a insertar una nueva tarea, le digo my first task, voy a colocarle todo en mayúscula, vamos a darle en guardar. Pueden ver que me dice error null data array 1 y bueno me dice status 201. Este status 201 en HTTP significa que todo ha ido bien y el 201 significa que se ha insertado un nuevo dato. Entonces si vengo en data pueden ver que aquí está el objeto que se ha insertado, name, my first task, id 1, done false y en esta fecha. De hecho si vengo en Supabase y le doy un clic aquí en refresh pueden ver que ya está el dato. Ahora eso está bien, podríamos insertar, podría ser el CRUD típico, pero si yo lo hago de esta forma, cualquier persona luego va a poder, digamos, no saber cuáles sus tareas. Es decir, yo no estoy relacionando esas tareas con el usuario, simplemente estoy guardando datos. Para algunas aplicaciones ese tipo de guardado de datos puede estar bien, pero para este caso la aplicación que estamos desarrollando necesito relacionar la tarea con el usuario que lo ha creado, es decir, necesito saber quién es el autor de la tarea. Entonces para hacer esto vamos a eliminar primero la columna, o la fila, perdón, eliminar fila. Vamos a crear una nueva columna y la columna que voy a estar creando se va a llamar user ID, ok, de esta forma. Este user ID va a ser de tipo UUID, vamos a buscarlo aquí, tipo UUID, y le voy a colocar tipo UUID porque cuando nosotros hemos autenticado usuarios hemos visto como una especie de string largo entre caracteres. Esos son de tipo UUID, es decir, no es tan solo un número, no es un string típico, es un tipo que coincide con una especie de formato. Entonces cuando nosotros autenticamos un usuario va a tener este formato. Aquí le puedo decir que es nulo o por defecto, pero en este caso le voy a decir quítale el check. Yo no quiero que sea nulo porque siempre una tarea va a tener un autor. Entonces vamos a decirle ok, no permitas nulo, le damos guardar y ahora mi columna o mi tabla va a tener una columna nueva llamada user ID. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que cuando creamos una tarea tenemos que saber quién la ha creado. Para poder saber eso, antes de ejecutar esto, antes de ejecutar este código de aquí, esto es código de aquí, desde Supabase primero voy a querer ver desde out el usuario. ¿Recuerdan que con esta función podíamos saber la información del usuario? Bueno, vamos a guardarlo ahora en una constante user y lo vamos a ver por consola. Vamos a guardarlo, formateamos, quedaría de esta forma. Entonces, si yo vengo ahora en la aplicación y miren, si yo quito aquí y le digo, ok, vamos a insertar cualquier cosa y le doy guardar, pueden ver que aquí está la información del usuario autenticado. Este es el objeto user que nos acompaña en toda la aplicación. Es decir, cuando ya nos hemos logueado, lo que hace Supabase es que va a añadir un objeto user que nosotros podemos llamar desde cualquier parte. De esta forma, si nosotros queremos un componente y utilizar la información del usuario en ese componente, podemos llamar este objeto. Ahora, pueden ver que aquí está, por ejemplo, el ID del usuario, el correo con el que me registré, el correo del usuario, y aquí están los datos extras, o datos, por ejemplo, como su rol, etc. En este caso, lo único que me importa es el ID, porque de esta forma voy a poder relacionarlo. Entonces le voy a decir, cuando se va a crear una nueva tarea, vamos a descomentarlo, aparte del nombre de la tarea, también voy a insertarte el user ID. El user ID es justamente el nombre que le hemos dado a la columna. Entonces, como valor, va a ser el user, lo vemos de nuevo, el user.id. Okay, entonces le digo, ok, aquí lo que voy a invertir como valor, el user.id. Y ya está. Con esto ahora, si yo guardo, por ejemplo, una nueva tarea, le digo, ok, vamos a limpiar, le digo, mi primer tarea, le doy guardar. Esto me devuelve un dato. Y si veo ahora en los datos, pueden ver que me dice que esta es la fecha de creación, done false, el ID 2, el nombre de mi primer tarea. Y el user ID, aquí está el ID del usuario. Lo mismo aquí en la tabla. Si yo le doy un refresh, pueden ver que está el ID, el nombre de la tarea, false, y aquí está el ID del usuario. Esto es genial porque ahora ya sé que ese es el autor de esa tarea. Si yo veo el ID que empieza en A66 y vengo en Authentication, pueden ver que aquí está el A66. Ese es el usuario que al final se ha logueado, ¿ok? O el que ha hecho autenticación con mi aplicación y ha creado su primera tarea.
Listo, entonces de esta forma nosotros podemos ahora relacionar nuestros datos. Esta es una relación sencilla, pero bueno, es una relación bastante común en muchas aplicaciones. Y listo, eso ha sido todo por esta sección. En la siguiente sección, de hecho, vamos a aprender un poco más de cómo dividir esto o cómo colocar esto en un contexto para que sea fácil luego poder acceder a los datos de las tareas también, sin la necesidad de estar haciendo peticiones a cada rato. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. Hasta este momento ya tenemos un formulario que nos permite poder añadir tareas. Ahora lo que voy a hacer es mover esta funcionalidad a un contexto. La idea de moverlo a un contexto es necesaria porque voy a tener bastantes componentes y como quiero que todos estos componentes compartan un estado, en este caso el estado que contenga una lista de tareas, pues voy a tener que crear un contexto por aparte. Entonces para poder hacer eso simplemente tenemos que crear un componente que contenga el resto de componentes. Es decir, crearíamos un componente más grande y los componentes que están dentro de ese componente más grande van a poder acceder al estado. Para poder darles una idea, vamos a venir aquí en src y voy a crear una carpeta llamada context. Dentro de context voy a crear un componente llamado task context. Ahora es muy importante que le presten atención al nombre porque hay algunos que simplemente le colocan una letra minúscula y como esto espera devolver un componente, es decir, esto es un componente de JSX, pues aquí les va a dar un error. Entonces es importante que empiece con una letra mayúscula. Pueden colocar el nombre que quieran, pero debe empezar con una letra mayúscula. Vamos a dar un enter y con esto vamos a crear un nuevo archivo. Ahora aquí voy a importar desde Riad una función llamada createContext. Vamos a llamarlo de esta forma, createContext, y este createContext lo tengo que ejecutar para crear un contexto. Entonces cuando yo ejecuto esto me devuelve un nuevo objeto. En mi caso voy a llamar a este nuevo objeto taskContext. Muy bien, y una vez tengo este taskContext voy a poder crear componentes y exportarlo. De hecho, como este taskContext puede ser utilizado por otras partes de la aplicación, lo puedo exportar y luego puedo también crear una función para poder crear ese componente más grande que va a contener el resto de componentes. Entonces a ese componente grande que contiene a componentes más pequeños se le conoce como un provider. Entonces vamos a crear un componente, vamos a decir voy a crear un componente llamado taskContextProvider y este provider lo único que va a retornar es un elemento, es decir, vamos a retornar un JSX. Ahora yo no voy a retornar un div, sino lo que voy a estar retornando es desde mi contexto un componente especial. Es decir, desde este taskContext que he creado voy a retornar un componente llamado provider. Este provider adentro va a tener todos los componentes. Entonces como yo no sé qué componentes va a tener, pues yo lo voy a colocar aquí, le voy a decir voy a recibir la propiedad children, que es como decir voy a recibir varios componentes hijos que no sé hasta este momento cuáles son. Simplemente voy a pasárselo de esta forma y ya estaría. Entonces con esto ya tengo un provider listo para poder ser utilizado. Lo exporto y ya puedo empezar a utilizarlo. Entonces con esto ya tengo un contexto creado. Si yo guardo esto y vengo ahora en mi aplicación para utilizarlo, puedo añadirlo aquí donde todas estas rutas van a acceder al mismo componente, o puedo añadirlo en index, ya que index también es básicamente lo mismo que app, solo que resumido en una sola llamada. Entonces en mi caso voy a añadirlo aquí en app y voy a decirle ok, aquí voy a importar, vamos a venir aquí arriba, voy a decir voy a importar desde la carpeta context, desde taskContext voy a traer el taskContextProvider. taskContextProvider es el componente grande, entonces simplemente le digo ok, toda mi aplicación, incluso puedo colocarle con el div, pero voy a colocarle desde routes, todas las rutas o todos los componentes van a estar dentro de taskContextProvider. Entonces si yo pego esto dentro, con esto ya tengo ahora un contexto creado. Es así de simple. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, como aquí yo tengo componentes como home, login o not found, si yo quiero acceder a datos que están dentro del contexto, simplemente, así como tengo un createContext, puedo utilizar ahora un useContext. Vamos a probarlo yendo al home. Por ejemplo, supongamos que en el home yo quiero acceder a un dato que esté en el contexto. Bueno, primero tenemos que saber qué dato. Entonces vamos a venir en el taskContext y aquí el taskContextProvider tiene una propiedad llamada value. Este value puede almacenar un número, puede almacenar un string, puede almacenar un arreglo o también puede almacenar otro objeto. En este caso voy a crear un objeto que diga, por ejemplo, name, hello world. Entonces si yo quiero acceder a este objeto de aquí, simplemente tengo que llamarlo desde taskContextProvider. Incluso también puedo llamar directamente a esta propiedad name. Pero bueno, vamos a venir aquí por ejemplo y le voy a decir ok, como estoy en home, quiero acceder a ese contexto. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar de Riad. Así como tenía un createContext, ahora un useContext. Entonces este useContext lo puedo llamar aquí debajo, le digo voy a estar utilizando un contexto y le tengo que dar el contexto que voy a estar utilizando. Entonces es aquí donde vamos a importar este contexto inicial. Ok, entonces voy a decirle vas a importar desde la carpeta context, desde la carpeta taskContext, vas a importar el taskContext en mayúscula, no taskContextProvider, sino taskContext, y es el que voy a estar utilizando en este componente. Entonces esto de aquí al ejecutarlo me va a devolver todo lo que contenga el value, es decir, esto de aquí, es decir, me va a devolver un objeto. Entonces si yo quiero extraerlo, le digo ok, lo que me vas a devolver es un objeto llamado, vamos a llamarle object, bueno, vamos a llamarle obj.
y por ahora simplemente vamos a colocar ese obj por consola. Si yo guardo y vengo en la página home, si vengo aquí en home por ejemplo y abro la consola, si refresco, pueden ver que me dice name hello world, y es porque estás accediendo al contexto. Ahora, esto que parece mucho trabajo para poder crear un use state solamente, bueno, esto lo vamos a poder utilizar o replicar en el resto de páginas que creemos. Entonces va a ser muy fácil para nosotros luego poder añadir un dato, eliminarlo, quitarlo desde un mismo lugar. Ahora, en este caso, en todos los componentes luego voy a tener que hacer lo mismo, use context, task context o use context, task context. Entonces, para resumir esto en uno solo, también puedo crear mi propio hook. Para poder crear un hook voy a venir aquí y le voy a decir ok también. Así como tengo el task context, para evitar estar importando estas dos líneas de código, voy a crear un hook llamado useTask. Este useTask es simplemente una función y esa función me va a permitir poder crear o utilizar, mejor dicho, el contexto. Voy a decir aquí voy a utilizar el useContext. Ok, pueden ver que ya lo importó aquí arriba. Le voy a decir, vas a utilizar este task context y esto me va a devolver un contexto. Entonces, al devolverme un contexto, yo simplemente lo voy a retornar. Le digo, retorna este contexto. Entonces, al utilizar esta función ya hace por mí el uso del contexto. Entonces, yo simplemente vengo ahora en home y le digo, en lugar de utilizar todo esto, vamos a llamar simplemente desde task context. De nuevo voy a decirle, desde la carpeta context, desde task context, voy a traer el useTask. Y lo mismo, el resto se mantiene igual. Solamente eso sirve para que evitemos estar importando dos archivos. Y miren, sigue funcionando tal cual. Listo. Ahora, una cosa más. Si nosotros, por alguna razón, por alguna equivocación o algo, quitamos el provider, por ejemplo, déjenme comentarlo aquí, comento esto y comento esto también, y guardo, y yo vengo a la aplicación, pueden ver que me dicen undefined, pero no está bien, porque si nosotros quitamos el contexto y los componentes hijo o estos componentes de aquí necesitan datos del contexto, estos van a dejar de funcionar inmediatamente. Entonces sería buena idea que esto al menos me lance un error que no está bien. Entonces, para poder lanzar un error, simplemente puedo venir en el hook y le puedo decirle, aquí puedo hacer una validación, le digo, si el contexto existe, o mejor dicho, si el contexto no existe, vamos a retornar, y aquí voy a retornar un throw. Entonces voy a decirle, vas a retornar un throw y un nuevo error, y voy a decirle, ok. De hecho, aquí no es necesario retornar, simplemente le digo throw y con eso ya acaba. Entonces le digo, lanza un error, y el error tiene que decir, el useTask, el hook useTask, debe estar dentro de un task context provider. En mi caso voy a decirle task context provider. Si yo guardo y vengo, pueden ver que me lanza un error. Entonces aquí me dice useTask debe estar dentro de un task context provider, básicamente para decirme que esto de aquí debe estar dentro de este componente. Si yo guardo y refresco, pueden ver que ya no me da el error. Listo, entonces con esto ya tenemos un contexto creado. En la siguiente sección lo que voy a hacer es mover funcionalidad a este contexto, pero a partir de aquí ya va a ser mucho más sencillo. Así que voy a cerrar y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a crear un componente que nos permita poder listar las tareas. Para poder hacerlo voy a venir aquí en la carpeta Components y voy a crear un nuevo archivo que se llame tasklist.js. Y por ahora tan solo vamos a crear un componente básico de React que diga tasklist. Listo, si guardo y quiero utilizar este componente, voy a venir ahora en Home y voy a importarlo. Simplemente vengo aquí y le digo voy a importar desde, voy a subir un nivel, la carpeta Components, desde tasklist, voy a traer el componente tasklist. Y voy a empezar a utilizarlo aquí debajo, después del task form. Voy a decirle vas a utilizar el tasklist. Listo, con esto ahora tenemos un formulario y tenemos una lista de tareas. Si yo guardo esto y vengo a mi aplicación, vamos a ver que si refresco, allí está el arreglo hello world, o bueno, en este caso el objeto hello world. Como yo tengo los datos del contexto y debajo tengo el task list, que aquí está, pues ahora puedo extraer los datos de allí y también el task list de hecho. Entonces si yo vengo ahora en el contexto y le digo ok, yo no quiero tener un objeto name, sino quiero realmente exportar un arreglo, simplemente puedo crear aquí un arreglo. Por ejemplo, puedo crear aquí un estado que se llame tareas, que sea un arreglo, y esto devolvérselo a un objeto, es decir, decirle voy a devolverte tareas. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, pueden ver que ahora estoy devolviendo un arreglo. El asunto es que para poder cambiar el valor de este arreglo voy a tener que alterar su estado, y cuando hacemos eso en React tenemos que utilizar un useState. Entonces vamos a venir aquí desde React, voy a decirle voy a importar un useState, y en lugar de este arreglo que he definido aquí, pues voy a crear un useState y voy a, en este caso, llamarle task en plural. La función que lo va a actualizar se va a llamar setTask e inicialmente va a ser un arreglo vacío. Ahora, si yo guardo esto y vengo, pueden ver que es lo mismo, también estoy exportando un arreglo, solo que ahora tengo esta función para poder actualizarlo. Ahora, de hecho también no voy a estar exportando tan solamente un arreglo, sino también luego puedo exportar objetos o funciones que me permitan actualizar este arreglo. Entonces voy a quitar esto y voy a decirle que voy a estar exportando tareas, y también ya luego con una coma voy a poder exportar funciones. Entonces de esta forma voy a poder reutilizarlo. Voy a formatear esto, voy a guardarlo, y si vengo, pues ahora estoy devolviendo un objeto y adentro tiene el objeto tareas. Entonces si quiero utilizar tan solo ese arreglo, vengo aquí en Home y le digo de useTask no vas a importar todo el objeto, sino vas a estar utilizando tan solo el arreglo de tareas. Y si yo lo muestro y guardo, pues ahora tan solo tengo el arreglo. Esto de nuevo es más
conceptos de JavaScript, de cómo exportamos, importamos, cómo estructuramos o creamos objetos. Así que si tienen problemas con esta sección, les recomiendo que revisen un poco de qué se tratan los objetos en JavaScript. Entonces, en este caso, para utilizar este arreglo, nosotros podemos empezar a recorrerlo aquí debajo. El asunto es que yo no voy a recorrerlo en Home, así que voy a quitarlo de aquí. No vamos a utilizar el useTask en Home, sino lo voy a utilizar directamente en TaskList. Entonces, vamos a traer estos datos. Voy a decir aquí en TaskList, voy a utilizar el contexto. Voy a subir un nivel, voy a entrar en la carpeta Context y voy a traer el Task Context. Desde allí voy a traer el useTask. Y como es un hook, pues lo ejecuto y le digo de useTask vas a traer las tareas. Y listo, con esto ahora tengo las tareas listas aquí en el TaskList. De hecho, si yo muestro por consola, déjenme mostrar por consola, task, listo. Si formateo y vengo, es exactamente lo mismo, solo que se está ejecutando desde el TaskList, desde este componente. Entonces, ahora ¿cómo traemos los datos del backend? Bueno, como tenemos aquí el Task Context y aquí está el estado, sería ideal que aquí esté la función que me permita traer los datos desde allí. Entonces, para poder traerlo voy a crear una función aquí, una función que se llame getTask. No tiene que llamarse así, pueden colocar el nombre que más les parezca. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar un async, ya que va a ser una petición al backend asíncrona. Y para traerlos vamos a traer o importar nuestra conexión a Supabase. Entonces, así como teníamos en el task form este Supabase client, también lo vamos a traer en el context. Entonces voy a decirle, voy a importar aquí desde Supabase client, voy a traer en este caso Supabase. Entonces, utilizando Supabase, voy a decir supabase.front. Y front es una consulta que nos permite poder seleccionar qué tabla queremos consultar. Es básicamente un cl*front. Entonces aquí le digo front, le voy a colocar task, le voy a colocar select y listo. Este vendría a ser el cl*front de task. Okay, de hecho, si yo veo esto, la respuesta, aquí le coloco await. Le voy a colocar, por ejemplo, result o algo por el estilo. Ok, vamos a colocarle result. Y si yo ejecuto esto, voy a ver result por consola. Ahora, esta función tan solo está creada, no lo estoy ejecutando. Entonces lo que voy a hacer es exportarla también, al igual que el arreglo. Le digo, voy a exportar mi función getTask. Y quien lo va a utilizar es el TaskList. Entonces, para utilizarlo, yo quiero que se ejecute esta función cuando cargue el componente. Entonces, para que se ejecute, vamos a llamar un useState de React. Le digo, voy a importar desde React un useEffect, perdón. El useEffect es el que nos permite poder ejecutar código al inicio. Entonces le digo, vas a ejecutar un useEffect. Y aquí vamos a decirle que, de hecho aquí es un arreglo. Le digo que va a llamar desde el useTask la función llamada getTask. Y aquí simplemente lo va a ejecutar. Entonces le digo, cuando cargue el componente, vas a llamar la función getTask. Y ya está. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, vamos a nuestra aplicación. Pueden ver que en este caso me dice, ok, esta es la respuesta. De hecho, los dos son lo mismo, pero bueno, la respuesta me devuelve un error en null, significa que no ha habido un error. Me devuelve un body y un data. Vamos a ver el data. Y el data, como pueden ver, tenemos un arreglo con un elemento, el índice 0, y tiene los datos de nuestra primera tarea. Entonces, esto de aquí nos permite saber que ya estamos obteniendo los datos. Pero pasa algo, miren, si yo registro a otro usuario, vamos a darle, no sé si este logout funciona, no recuerdo si haberle dado la funcionalidad. Ok, sí funciona el logout. Entonces vamos a venir aquí, le doy logout. Cierro la página, como pueden ver ya no estoy dentro de Home. De hecho, si intento entrar no me deja. Pero ahora vamos a crear otro usuario. Vamos a venir aquí nuevamente en 10-minute email. Vamos a crear otro usuario y vamos a registrar este usuario de aquí. Voy a copiarlo, voy a venir a la aplicación y voy a enviar este correo para registrarme. Entonces, una vez envío el correo, voy a recibir aquí un correo nuevo. Voy a darle aquí en confirmar. Y listo, estoy dentro de la aplicación. Ahora, ¿por qué creo otro usuario? Bueno, este usuario va a crear sus propias tareas. Por ejemplo, le digo tarea de usuario 2, vamos a llamarle. Usuario 2, ok, lo he añadido. Y si veo por consola, en este caso me da una respuesta, ok, que me dice tarea de usuario 2. Voy a crear otra, tarea de usuario 2, -1, voy a decirle, añadir. Ok, esto me debería dar otra respuesta, creo que es esta de aquí. Ok, tarea de usuario 2.1. Entonces, si ahora vengo en Supabase, de hecho voy a entrar en Supabase nuevamente. Vamos a venir aquí, voy a darle en Sign In. Creo que se ha cerrado mi sesión, pero bueno, no importa, al final el backend sigue funcionando allí. Entonces, si vengo nuevamente en el backend, vengo en la sección de mi proyecto, en tablas, en products, en tasks, pueden ver que ahora tengo una primera tarea en donde un usuario empieza con A66 y tengo dos tareas en donde el usuario, el dueño de las tareas, es el 76. Entonces, estas dos tareas le pertenecen al mismo usuario y esta a otro usuario. Pero miren, si yo hago una consulta get en TaskList, si yo refresco, se hace la consulta de TaskList y si vemos por nuestra respuesta del backend, o mejor dicho, de nuestra respuesta de Supabase, pueden ver que yo tengo ahora 3 elementos, es decir, me está dando todas estas tareas. Y no está bien, porque en este caso el usuario que ha entrado es el usuario que termina en 76. Entonces ese usuario tan solo debería obtener sus tareas, no las tareas del resto. Ok, aquí está la tarea también del otro usuario que es A66. Para evitar que un usuario acceda a las tareas de otro, pues simplemente vamos a modificar la consulta y le voy a añadir una especie de, digamos, condicional que nos permite decir, ok, tan solo quiero las tareas en donde el usuario sea igual a este ID. Lo primero
primero que tenemos que resolver es cómo sabemos qué usuario está autenticado. Bueno, recuerdan que en Supabase teníamos una función user. Vamos a llamar esa función. Le digo que aquí arriba voy a utilizar, de hecho aquí en getTask, aquí voy a crear una constante usuario. Esto va a venir de Supabase, es supabase.outUser. Y si yo veo por consola el user y guardo y refresco, pueden ver que aquí está la información del usuario y debajo se ha hecho la consulta de TaskList. Entonces, si yo quiero ver el ID del usuario, aquí está. Entonces, miren, aquí me dice que el usuario que está logueado es 76 o empieza en 76. Entonces le voy a decir, tan solo quiero, voy a decir equal o EQ, que es un abreviado de equal, y le voy a decir que tan solo quiero en donde de estas tabla de tareas, en su propiedad user ID, ok, vamos a colocarle user ID. Si la columna user ID es igual a el usuario que he visto por consola, en su propiedad ID, que es justamente lo que acabamos de ver esto de aquí, ok, si subo un poco. Bueno, este de aquí no, este de aquí. Pueden ver que del usuario es todo este objeto y aquí está el ID. Entonces le estoy diciendo, si el ID del usuario que está logueado es igual a la columna de la tabla, pues devuélveme esas tareas que le pertenecen a ese usuario. Entonces, si yo formateo esto, que de esta forma, entonces si guardo y nuevamente vengo en la aplicación y refresco, vamos a ver que ahora, como respuesta tan solo obtenemos dos tareas. Y son las dos tareas que le pertenecen al usuario 76, 76, 76. Y ya está, no estoy obteniendo tareas del resto. Ahora, también puedo añadir otras funciones encadenadas para, por ejemplo, ordenar. Por ejemplo, si yo le digo, ok, también quiero que ordenes basado en el ID, le puedo decir order. Y aquí le puedo decir, quiero que ordenes basado en el ID. Vamos a colocarle ID. Y aquí voy a colocarle un objeto que diga, por ejemplo, ascending en true. Entonces va a ordenarlo de forma ascendente. Entonces si yo formateo quedaría de esta forma, guardo. Y bueno, esto no hace mucha diferencia porque tan solo teníamos dos datos, pero pueden ver que empieza 3 y luego 4, ok, de forma ascendente. Ahora, si nosotros tan solo queremos las tareas hechas, por darles una idea, supongamos que yo creo otra tarea, vamos a copiar este ID de aquí, este ID 76, de hecho puedo venir aquí en autenticación y puedo decirle quiero copiar este ID 76, lo copio. Le digo voy a crear otra tarea, ok, vamos a decir, ok, voy a insertar otra. De hecho también puedo hacerlo aquí directamente en la aplicación, vamos a darle tarea 3. Tarea 3-1 creo que lo había colocado o algo así. Entonces si yo refresco, él lo va a crear, ok, ahí está. Entonces lo que tenemos ahora son tres tareas del mismo usuario. Y si yo por ejemplo quiero tan solo colocar las tareas que están en true o en false, voy a cambiar una, le digo, ok, esa tarea de aquí vamos a actualizarlo. Digo, va a estar en true, ok, y nada más. Entonces tengo dos tareas del mismo usuario que son en false y una en true. Entonces cuando yo cargo, por ejemplo, si yo refresco, él me da todas las tareas, no importa si están en true o en false. De hecho, si yo veo aquí, esa tarea está en false, lo devuelve, esa tarea está en false, lo devuelve, y esa tarea está en true y también lo devuelve. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle si la tarea está en true o en false, quiero que me lo devuelva. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar otro equal antes del order y le voy a decir tan solo quiero que me devuelvas en donde la columna don't, que la columna don't en este caso pueden ver que es esta de aquí, que me devuelve true y false, le voy a decir es igual a true, o mejor dicho, coma true. Si yo guardo y refresco, ahora él tan solo me va a devolver un arreglo con el elemento que sea true, o las tareas que estén en true, y tan solo me devuelve uno, ok, arreglo en uno. Pero si le digo devuélveme false y guardo, pueden ver que ahora si abro el arreglo, pueden ver que me dice 2. Esto significa que me está devolviendo las tareas que están en false. Entonces, si yo quiero hacer esto dinámicamente, quiero decir, ok, yo te voy a decir cuándo true, cuándo false, pues aquí voy a recibir una propiedad que sea don't, y inicialmente si no me lo pasan, por defecto va a estar en false. Y esto es lo que le voy a dar como comparación. Entonces cuando yo llame getTask, él me va a devolver tan solo las tareas que están en false. Si yo le paso don't, o mejor dicho, yo le paso true como parámetro, él va a devolver las tareas que están en true. Y ya está. Ahora, esto de aquí, el result, si vemos, esto me devuelve tanto una propiedad data, count, status text y error. Entonces yo puedo decirle que desde esta consulta quiero extraer el error, y también quiero extraer data, ok, coma data. Si existe un error, vamos a hacer una condicional. Le digo, si existe un error, pues quiero que muestres o quiero que lances un throw error. Entonces aquí voy a decirle throw error. Listo. Si, por ejemplo, no existe un error, pues lo que vamos a hacer es establecer esto en el estado. Le voy a decir set task y lo que vas a establecer es data, ya que data es básicamente el arreglo. Y ya estaría con esto. Ahora si, por ejemplo, yo vengo en task list y quiero utilizar las tareas, y por ejemplo yo digo que quiero ver por consola las tareas y guardo y refresco, pueden ver que allí sigue el arreglo. De hecho aquí en task context aún se sigue mostrando por consola. Voy a quitar esto y nada más. Entonces si refresco pueden ver que ahí está el arreglo. Y aquí está el arreglo con la lista de tareas. Entonces esto lo puedo mostrar en pantalla. Le puedo decir ok, en task list, como aquí ya está el arreglo de tareas, pues voy a decir en lugar de mostrar este texto llamado task list, voy a colocar aquí aquí llaves para poder interpretar código. Es decir, del arreglo de tareas voy a estar recorriendo con un map por cada tarea. Voy a estar retornando un div
Y este div de aquí va a retornar, por ejemplo, un h1 que diga task.name. Bueno, ¿cómo lo había colocado? Vamos a ver. Task.name y done. Entonces le digo task.name. Y luego debajo vamos a colocarle simplemente un task.done. Ahora, en este caso, como esto es un true o un false, no estoy seguro si esto lo va a mostrar correctamente. Así que lo que podemos hacer por ahora al menos es simplemente colocarlo a un formato de string. Es decir, puedo hacer esto. Le puedo decir json.stringify task.done. Si guardo y vengo a la aplicación, pueden ver que me dice false, false. Y bueno, en este caso me está volviendo los usuarios en false y sus nombres de las tareas. Ahora, esto también pide un key. Entonces voy a colocarle aquí el div como clave. Vas a estar utilizando un task.id. Si guardo y vengo a la aplicación, pueden ver que ya no me da ningún error. Entonces si yo creo otra tarea, por ejemplo le digo tarea 3, guardar, esto se añade, pero tengo que refrescar esto para poder verlo. Entonces ya para terminar esto, cuando se añade una nueva tarea, lo vamos a tener que mover también el task form al contexto para que ésta pueda añadir la tarea nueva al arreglo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente sección para que podamos terminar con estas típicas operaciones de listar y crear. Entonces por ahora voy a dar un clic derecho, close all y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo mover la lógica que teníamos en nuestro formulario de añadir tareas a nuestro contexto. Para hacerlo de hecho es bastante sencillo. Por ejemplo, cuando estamos enviando el formulario o estamos enviando los datos del formulario, tenemos este if_prevent_default. Este dato le pertenece al formulario, es algo relacionado con la interfaz. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un dato que es básicamente una consulta hacia el backend. Y aquí nosotros luego obtenemos una respuesta y lo mostramos por consola. Entonces vamos a cortar esto de aquí, el try catch. Voy a cortarlo y lo voy a mover hacia el contexto. Por ejemplo, aquí en context, en task context, voy a crear aquí arriba una función. Vamos a crearlo aquí debajo. Una función que se va a llamar create task. Esa función create task también va a ser asíncrona, ya que va a ser una consulta al backend. Y aquí vamos a retornar esta porción de código que hemos copiado. Bueno, de hecho lo he copiado mal. Ok, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo. Listo. Entonces, de esta forma nosotros tenemos ahora una función que me va a permitir poder reutilizarla en varias partes. Ahora, el asunto es que en esta función necesita, por ejemplo, el nombre de la tarea y no lo estoy obteniendo. Así que le voy a decir que lo va a recibir como un parámetro. Task name. Listo, entonces de esta forma ahora tengo esta función y puedo empezar a reutilizarla. Simplemente lo voy a exportar. Vamos a decirle así como estoy exportando getTask, también voy a exportar createTask. Y si lo formateo quedaría de esta forma. Entonces si yo guardo esto y quiero empezar a utilizarlo en taskform, simplemente voy a decirle, ok, ya no voy a estar creando aquí la lógica. De hecho ya no necesito Supabase aquí, sino voy a importar el contexto. Voy a traer desde la carpeta context, desde task context, voy a traer el contexto, task context. Ok, bueno, en este caso simplemente tengo que traer el hook, que sería useTask. Y vamos a empezar a utilizarlo. Le digo, voy a utilizar useTask. Ok, por alguna razón no me permite. Ok, ahí está. No me permitía autocompletar y lo estaba escribiendo mal. Pero bueno, aquí voy a colocarle un objeto. Y en este caso, por ejemplo, el dato que estoy retornando se llama createTask. Listo, entonces si formateo esto y quiero utilizarlo, simplemente le digo createTask y le paso el task name. Y ya estaría, no hay más. Es lo mismo de antes, de hecho, pero ahora voy a poder hacer esto. Miren, si yo vengo aquí en la aplicación y coloco una tarea nueva, añado, le doy add. Esto sigue funcionando tal cual y de hecho aquí está el dato que se ha añadido, pero yo quisiera que aparezca la interfaz. Ahora, ¿quién es el dueño o quién es digamos el que contiene esos datos? Entonces, para venir en task context, eso está en ese arreglo de tareas o en este estado. Entonces, como el create task y el estado están en el mismo lugar, es bastante fácil alterarlo, porque aquí esta variable yo puedo obtener acceso desde esta función. Entonces le voy a decir, una vez recibas el resultado, de hecho aquí en cuanto al resultado, recuerdan que les dije que era un objeto. De hecho, si lo vemos por consola, es un objeto con error, data y demás. Entonces vamos a extraerlo de la misma forma como hicimos aquí al momento de listar datos. Y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decirle, en lugar de result, que es un objeto grande, tan solo quiero extraer error y data. Entonces si hay un error, vamos a decirle, si hay un error, pues lo mismo, voy a decirle, vamos a dar un throw error. Pero si no hay un error, si has recibido datos, pues lo que vamos a hacer es mostrar por consola estos datos. Y ya está. Si guardo y creo otra tarea, por ejemplo otra tarea le doy a añadir, pueden ver que recibo un arreglo con un valor, con un objeto dentro del arreglo, es decir, en el índice 1, un objeto. Y ahí está el dato que acabo de crear. Entonces voy a añadirlo simplemente dentro de la tabla. Entonces para poder hacerlo, voy a decirle, como tengo aquí el dato, entonces como sé que los datos son un arreglo, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle, voy a traer la función setTask para actualizar el arreglo. Y primero voy a hacer una copia. Voy a decir, voy a copiar todos los datos que tenga en el arreglo hasta este momento. Y eso se hace de esta forma. Creo un arreglo nuevo y le coloco 3 puntos task. Esto es como decir, trae la copia de los datos anteriores.
Entonces hasta este momento tengo lo mismo, pero como date es justamente otro arreglo con objetos, entonces voy a decirle que combine ese arreglo con este otro arreglo. Para que los combine es tan fácil como decirle una coma y le coloco aquí punto 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 data, porque data es un arreglo. Entonces si yo guardo esto y simplemente con esto, ahora cuando yo creo un dato nuevo, por ejemplo le digo tarea nueva, coloco signos de admiración y le doy a añadir, pueden ver que esto se añade inmediatamente al arreglo, porque justamente como el estado está siendo recorrido por task list, pues si yo actualizo aquí también el resto de componentes. Y ya estaría, como pueden ver ahora tengo el estado en un solo lugar. Ahora, simplemente para venir aquí en Task Form y revisar si no tenemos nada extra. Algo extra también que se puede hacer en este momento es que cuando nosotros creamos algo o listamos algo, nosotros deberíamos confirmar si ya terminó de responder el backend. Es decir, podríamos crear un estado para ver si está cargando o no. Para poder hacer eso, lo que podría hacer es crear aquí, por ejemplo, en Task Context, un state. Vamos a crear otro state que se llame añadiendo, por ejemplo, set adding, e inicialmente va a estar en false. Entonces cuando empiezo a crear algo, voy a colocar aquí set adding en true. Y cuando termino, ya sea si por ejemplo está bien o si ocurre un error, pues voy a colocarle set adding en false. Entonces, si yo guardo esto, por ejemplo, y vengo ahora en la aplicación, o mejor dicho, en el componente Task Form, y le digo, ok, del estado también voy a importar adding, que es un estado. Entonces voy a ver por consola adding. Entonces, si yo guardo esto y limpio, le digo, ok, crea una nueva tarea. Pueden ver que, bueno, en este caso me dicen defined. No sé si lo he exportado. Ah, bueno, no lo he exportado. Aquí debería ir también adding. Ahora sí, vamos a refrescar. Y le digo, por ejemplo, una nueva tarea, añadir, false, que es el estado inicial. Y luego quisiera que cambie a true. O bueno, al menos quisiera que me muestre el valor cambiado a true. Entonces vamos a ver si realmente lo cambió. El task form es el que lo utiliza. De hecho, el task form no es el que debería utilizarlo, sino debería ser el task list. Pero bueno, vamos a dejarlo allí. No sería en el task context. Y después de crear, debería ejecutarse esto. Vamos a verlo si realmente se está cambiando o no. Set adding. Ok, vamos a revisar. Guardo, me dice false, pero si yo vengo aquí en components y le digo, por ejemplo, bueno, el componente task context provider, el estado está en false. Vamos a probarlo nuevamente, le doy a añadir. Ok, esto debería cambiar a true y luego false. Ok, esto debería cambiar. Entonces, para poder hacerlo, lo que vamos a hacer es colocar en este caso. Primero voy a decirle, ok, este set adding va a ejecutarse al final de todo esto. No importa si todo esto está en true o false, siempre se va a ejecutar este set adding en false. Y el task form de aquí también le voy a decir que basado en que si está en true o en false me muestre algún texto de cargando o algo por el estilo. De hecho, eso lo voy a hacer en el botón. Le voy a decir si adding es true, vamos a colocarle un signo de interrogación, un operador ternario. Le digo, si está en true, pues coloca el texto añadiendo. Caso contrario, colócale en add. Ahora, también el botón quiero deshabilitarlo. Le digo disable. Y le voy a decir si esto va a estar desactivado si adding es true. Si es false, pues no va a estar desactivado. Y ya está. Entonces, si yo guardo esto y vengo a la aplicación, pues ahora al menos esto debería desactivarse y cambiar. Entonces voy a añadir algo nuevo. Añadir. Ok, ahí está. Solo que aquí no lo muestra porque va demasiado rápido y esa interfaz se demora en actualizar. Ok, pero ya está añadiendo un dato nuevo. Y finalmente, en el formulario, cuando termina de crear algo, voy a decirle el set task name va a estar vacío. Y para que refleje este campo o refleje esta actualización, voy a decirle value va a ser igual a task name. Listo, si yo guardo esto y vengo ahora en mi aplicación y limpio, por ejemplo, en consola y refresco, ok, le digo, por ejemplo, quiero que crees esto, lo doy guardar y se limpia, ok, y ahí están los datos. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro formulario y ya estamos añadiendo un estado. En la siguiente sección vamos a aprender cómo separar esta lista de tareas en otros componentes o subcomponentes, porque aquí estamos recorriendo una lista de tareas, pero quiero que esta porción que contiene tan solo una tarea vaya en otro componente. Así que por ahora voy a cerrar todo esto, clic derecho a Close All y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo crear un componente de nuestras tareas. Hasta este momento, cuando estamos en nuestro task list, estamos recorriendo todas las tareas y estamos generando estos divs de aquí. Entonces, para poder tener una mejor interfaz, vamos a mover esto a su propio componente. Vamos a venir aquí en la carpeta Components y voy a crear un componente llamado Task Card en mi caso. Lo voy a llamar Task Card porque para cada tarea vamos a estar creando una tarjeta. Entonces voy a crear un componente básico de React que voy a llamar Task Card. Y en lugar de este div voy a colocar el contenido que estamos mostrando aquí en el recorrido, que vendría a ser esto. Voy a cortarlo y voy a pegarlo aquí. Ahora, en este código nosotros necesitamos las tareas. De hecho, aquí no necesito el key porque eso se usa afuera cuando se está recorriendo. Entonces, aquí simplemente voy a utilizar el div, pero sí necesito el task name y el task done. Entonces voy a recibir como un prop una tarea. Entonces voy a decir de todas las props voy a recibir una tarea. Voy a formatear y quedaría de esta forma. Entonces ahora puedo empezar a utilizar este task card en mi task list. Vengo aquí y le digo ok. Voy a empezar a importar desde la misma carpeta el task card y voy a nombrarlo task card de esta forma.
Una vez lo tengo, pues al momento de recorrer voy a reemplazarlo y le voy a decir voy a estar generando múltiples task card. Ahora, en este caso, él necesita que yo le pase un parámetro, que vendría a ser la tarea. Y aquí le voy a decir, vas a estar pasándole la tarea que estoy recorriendo. Listo, esto es exactamente igual a lo de antes. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, pueden ver que allí siguen todas las tareas. Pero ahora yo puedo modificar en un solo lugar cada una de estas. Por ejemplo, cada una de las tareas para poder editarlas y eliminarlas, voy a añadirle dos botones. Entonces aquí debajo voy a crear un div. Este div va a tener un botón que diga delete para eliminar y otro botón que diga done para marcar como hecho. Entonces voy a guardar, voy a venir en la aplicación y pueden ver que ahora todos tienen esos botones. Y es mucho más fácil de entender aquí en la interfaz cuando están en un solo lugar. Ahora, por ahora tan solo voy a crear algunos manejadores de funciones. Es decir, cuando dé un clic quiero que muestre una alerta por ahora. Vamos a crear dos funciones. Una que se llame handle delete. Y esto lo único que va a hacer es mostrar una alerta que diga algo como eliminando, deleting. Y luego también voy a crear otra función que se llame handle done o handle toggle done. Y esto va a servir para que luego nosotros cambiemos el estado de una tarea de true a false. Y aquí por ahora simplemente voy a decirle toggling. Entonces voy a colocarle aquí, cuando dé un clic en el botón delete, vas a ejecutar el handle delete. De hecho aquí vamos a colocarle como una función flecha, vas a ejecutar el handle delete. Lo mismo aquí, cuando dé un clic en este botón, vamos a ejecutar la función handle toggle, toggle done. Y lo ejecuto. Listo, si yo formateo esto y guardo, y vengo aquí y por ejemplo le doy en delete, me dice deleting. Done me dice toggling. Y aquí en este caso lo mismo con el resto de componentes. Listo, entonces de esta forma ya tenemos nuestras tareas. Ahora, una cosa más para terminar esta sección. Aquí yo tengo tareas y estas se están obteniendo en useEffect, es decir, cuando carga la página. Pero ¿qué pasa si no cargan? Bueno, para obtener esos estados voy a venir aquí en el contexto. Vamos a venir aquí en context, task context. Y si bajo o busco mejor la función getTask, aquí pueden ver que tengo la función de obtener tareas. Lo único que hace esto es traer todas las tareas que le pertenecen a un usuario. Pero voy a añadirle un estado de cargando para saber que cuando inicia el estado va a estar en true y cuando termina el estado va a estar en false. De esta forma luego yo voy a poder colocar algún digamos componente para mostrar que está cargando, o si quiero mostrar algo mientras carga también puedo hacerlo. Entonces voy a definir aquí otro estado, otro useState, y en este caso el estado se va a llamar loading. Vamos a colocar el loading, set loading, y en este caso inicia en false. Pero cuando llevamos el getTask, inicialmente el loading va a estar en true, así que voy a decir aquí arriba set loading en true. Y cuando finaliza, como esto es asíncrono, pues después de que termina todas las consultas, si vemos los resultados, le voy a decir set loading en false. Listo. Entonces si yo guardo esto y quiero utilizar el loading afuera de mis interfaces, lo exporto simplemente esto de aquí. Entonces voy a venir aquí y le digo también voy a exportar loading. Voy a formatear y quedaría de esta forma en mi context provider. Entonces si yo guardo y vengo en task list, le puedo decir ok. También voy a importar loading. Y desde allí voy a decirle que si está cargando, pues voy a mostrar una interfaz u otra. Ahora, en este caso, cuando nuestra lista está cargando, yo puedo decirle, aquí ya se está renderizando la lista de tareas. De hecho, no es necesario que aparezca todo esto, sino lo que puedo hacer es que aquí puedo decirle, ok, si, vamos a colocarle aquí, si por ejemplo, si loading es en true, o mejor dicho, si loading, pues lo que voy a retornar es un texto P que diga loading. Pero si caso contrario ya terminó de cargar, pues quiero que retornes esto, ¿ok? Que vendría a ser justamente lo que ya habíamos escrito. Entonces, de una forma u otra le estoy diciendo si carga, pues muéstrame esto, si no, muéstrame esto otro. Ahora, para ver esto, si yo guardo y vengo a la aplicación, y por ejemplo, si yo refresco, pueden ver que aparece brevemente el texto loading, y ahí está, y luego me muestra la interfaz, porque luego cambia el estado. Y bueno, ¿qué pasa si yo no tengo tareas? ¿Qué pasa si yo elimino todas las tareas y no cargan? Bueno, también puedo considerar ese caso y le digo, ok, puede ser que ya haya terminado de cargar, es decir, el loading ya no es true, pero le puedo decir else if y aquí hago otra validación o otro if y le digo si task, es decir, ya existen las tareas, pero su longitud puede ser 0. Entonces, si ya terminó de cargar, pero la longitud de las tareas es 0, significa que no hay tareas. Entonces voy a colocar no task found. Y si lo formateo, quedaría de esta forma. Entonces, esto se lee de esta forma. Si está cargando, muéstrame el texto cargando. Si ya terminaste de cargar y no hay tareas, muéstrame no hay tareas encontradas. Y si hay tareas, pues empieza a recorrerlas. Ahora, si nosotros luego vamos a querer añadir interfaces y eso, pues vamos a tener que colocar todo esto dentro de una interfaz. Entonces, para poder ordenar un poco esto, voy a cortar toda esta lógica. Vamos a colocarlo de esta forma. Ok, lo voy a cortar. Y voy a crear una función aquí adentro que se llame, por ejemplo, render task. Esta función va a ser lo mismo, simplemente voy a pegar lo mismo. Y estoy creando una función porque aquí lo que voy a hacer es que sí o sí siempre voy a retornar un div. Y adentro de este div voy a decirle que va a ir justamente lo que me retorne render task.
Es decir, render task, dependiendo del estado de loading o dependiendo de las tareas, él me retorna una porción de interfaz u otra. Bueno, siempre cuando termina, pues me va a colocar eso dentro de un div. Esto les puede servir luego para que ustedes puedan estilizar todo lo que está fuera de estas tareas. Por ejemplo, una navegación, por ejemplo, el colocar un footer, el colocar otro elemento fuera de esta lista de tareas. Si no, de lo contrario, si lo dejamos así, pues esto vamos a tener en toda la página una etiqueta p tan solamente. O vamos a tener tan solo una lista de tareas dentro de un div. Entonces voy a guardar esto y les muestro el archivo cómo está quedando. Y ya estaría. Listo. Entonces nos vemos en la siguiente sección. Por ahora ya tenemos nuestras listas de tareas y nuestro task card. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar una tarea. Para poder hacerlo vamos a venir en nuestro componente task card. Y aquí teníamos una alerta, o mejor dicho un botón que disparaba una alerta que decía eliminando. Bueno, vamos a ahora sí hacerla funcionar. Para poder hacer esto vamos a venir en task context. Y así como tenemos una función create task, también voy a crear una función delete task. Entonces vamos a escribir aquí const delete task. Y también es asíncrono, ya que esto se va a enviar a un backend. Ahora, para eliminar una tarea lo único que necesito es el ID de la tarea. Entonces voy a decirle que esto va a esperar un ID. Y bueno, por ahora voy a exportarlo y voy a mostrarlo por consola simplemente este ID. Ok, entonces voy a decirle voy a exportar este delete task. Formateo y quedaría de esta forma. Ahora voy a guardar y el que va a utilizar esta función va a ser el task card. Entonces voy a venir aquí arriba de todo y voy a decir voy a importar el contexto. Voy a importar desde context, task context y desde allí voy a traer en este caso el use task. Ok, como es un hook vamos a decirle que voy a extraer algo desde use task. Y aquí, bueno, vamos a ejecutarlo. Y aquí voy a traer las funciones que quiero. En este caso el delete task. Entonces en lugar de la alerta voy a decirle vas a ejecutar delete task. Y lo que necesito aquí para que esto funcione es justamente el ID de la tarea. Que de hecho como estoy en el componente task card pues ya tengo acceso a los IDs. Así que voy a decirle vas a utilizar el task.id. Si yo guardo esto y vengo a mi aplicación y abro una consola del navegador, pues vamos a ver que por ahora voy a limpiar esto, luego lo soluciono. Pero bueno, si doy un clic en delete pueden ver que me da el ID 3, 4, 6 y demás. Entonces de esta forma ya tengo una manera de poder enviarle el ID al backend para que lo elimine. Listo, entonces lo que voy a hacer es que vamos a venir nuevamente en task context. Y en lugar de mostrarlo por consola, realmente vamos a quitarlo de nuestra base de datos. Entonces es otra consulta al backend. Ahora, si nosotros por ejemplo queremos hacer una validación o algo, eso va en la parte de la interfaz. Pero para este ejemplo tan solo voy a quitarlo y ya estaría. Entonces primero voy a decirle ya tengo el ID. Vamos a colocar desde Supabase, vamos a decirle supabase.out.user, ok, para obtener el usuario primero. Decirle const user. Y aquí vamos a luego utilizar este usuario para simplemente comparar si el propietario de la tarea que estamos eliminando es igual al usuario que está autenticado. Entonces primero voy a decirle await Supabase y vamos a decirle desde dónde vamos a querer eliminarlo. Entonces le voy a decir from task, que vendría a ser la tabla de las tareas. Y le voy a decir que desde aquí vamos a primero eliminar algo. Ahora si yo lo coloco de esta forma va a eliminar todas las tareas. Entonces es por eso que vamos a colocarle también un equal. Y le voy a decir que si nuestro user ID o nuestra columna user ID, que es básicamente el ID de un usuario, es igual al user.id, entonces significa que el que está intentando eliminar es justamente el usuario que está autenticado. Si esto no coincide, entonces esto no se va a ejecutar, ya que al final puede otro usuario, supongamos que conozca el endpoint e intente eliminar, pues no va a funcionar. Entonces en este caso, si yo quiero luego decirle, ok, ya sabes qué usuario está eliminando, ahora cuál tarea vas a eliminar, pues también otro equal. Y le digo que en la columna ID vamos a buscar el que se parezca al ID que me han pasado aquí. Entonces con eso ya estaría. Ahora esto es asíncrono, así que me va a devolver dos posibles respuestas, un error y un dato. Entonces voy a decirle si ocurre un error, pues quiero que lances un throw. Pero si no ocurre un error, quiero que por ahora me muestres por consola los datos que has eliminado. Formateo y quedaría de esta forma el delete task. Vamos a guardar y ya estaría. Con esto ya estoy eliminando. Entonces si yo vengo aquí, por ejemplo, en el que dice tarea usuario 2.1, le doy eliminar. Ok, me devuelve un arreglo y pueden ver que me devuelve la tarea que acaba de quitar. De hecho, si yo refresco esto, pueden ver que ya no está. Y bueno, el asunto es que cuando yo elimino algo, pueden ver que me devuelve algo, pero no lo quita la interfaz. Y es porque aquí todavía se ha quedado con el arreglo de tareas. Entonces tenemos que actualizar este arreglo con lo que hemos quitado. Por suerte, como tenemos la respuesta del objeto que ha quitado, pues es bastante fácil quitarlo de la lista. Entonces voy a decirle, si, bueno, en este caso simplemente de task, que es el arreglo, voy a empezar a filtrar. Y le voy a decir por cada una de las tareas, vamos a buscar si el task ID es distinto del ID que acabamos de eliminar.
Entonces si es distinto significa que va a quedar todos los IDs que no sea justamente el ID que acabo de quitar. Esto funciona, me va a dar un nuevo arreglo. Y este nuevo arreglo lo voy a establecer como las nuevas tareas. Y ya está. Si formateo esto, por ejemplo, quedaría de esta forma. Y con esto ya actualizaría la interfaz. Entonces si yo guardo esto y vengo en mi aplicación y le digo, por ejemplo, quiero eliminar la tarea esta de aquí, delete, se va. Esta también le digo, quiero eliminarla, esta también, esta también, esta también. Y bueno, de aquí puedo eliminar varias porque creo que había escrito varias de ejemplo. Y bueno, si le doy en el último, delete, pueden ver que me dice no task found, porque justamente es lo que habíamos hecho en la lista de tareas. Si no había ninguna tarea o las tareas eran en longitud 0, pueden ver que aquí está la interfaz. Ahora, una cosa más, vamos a solucionar esto. En task list, por ejemplo, le digo, ok, falta un key, ya que al momento de recorrer las múltiples tarjetas, pues falta aquí un key y va a estar basado, en este caso, en task.id. Formateo y ya estaría. Y bueno, ya no faltaría nada más relacionado con esto. Si yo, por ejemplo, intento añadir, se añade, si intento eliminar, se va y listo. Entonces ya estamos eliminando tareas. En la siguiente sección también vamos a aprender cómo editarlas. Por ahora clic derecho, close all y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo actualizar un dato en nuestra tabla. Cuando nosotros creamos una tarea, esta lo que hace es tener una propiedad false, que es básicamente para referirnos a la propiedad done, si nosotros hemos hecho esta tarea. Ahora, si queremos cambiar el estado, como diciéndole, ok, quiero marcar que esta tarea fue hecha, tengo que cambiar el estado utilizando este botón. Entonces vamos a crear una función que permita actualizar el estado. Nuevamente vamos a venir en el task context y así como teníamos un delete task, también voy a crear otra función que se llame updateTask. Esa función updateTask lo que va a hacer es que va a recibir dos parámetros. Primero el ID y luego los campos a actualizar. Ahora, nosotros podríamos colocarle esto en update simplemente porque nosotros podríamos luego actualizar más campos. Pero bueno, en realidad yo voy a colocarle updated fields. Y ya luego ustedes pueden decidir cómo utilizar esta función. Para este ejemplo, lo único que voy a hacer es actualizarlo basado en digamos, en la propiedad done, tan solamente. Pero luego ustedes pueden utilizar esta misma función para poder actualizar con nombres, para poder actualizar con otras columnas que hayan creado. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir, primero voy a confirmar qué es lo que voy a estar actualizando y el ID. Entonces voy a ver los campos que le voy a pasar. Y aquí le voy a decir updated task, o update task, perdón. Voy a formatear y quedaría de esta forma. Entonces voy a guardar y si quiero utilizar esto simplemente voy a venir en mi task card y así como tengo este delete task importado desde el contexto, le digo también vas a importar update task. Listo, entonces en lugar de esta alerta que decía Toggling, vamos a cambiarlo ahora con una función que realmente actualice. Entonces voy a ejecutar el update task y aquí adentro vamos a pasar los parámetros. Entonces esto necesita el ID de la tarea que va a estar actualizando, ahí está. Y luego le voy a pasar una propiedad done en true, por ejemplo. Y bueno, esto simplemente lo ejecuto. Voy a guardar. Y si yo vengo ahora en mi aplicación y le digo que quiero actualizar esto, pueden ver que me dice esta es la tarea 18 y está cambiando done a true. Ahora, el asunto es que si yo nuevamente doy un clic, siempre va a decir done en true. Pero yo quisiera que, dependiendo del estado, si está en true o false, esto cambie. Ok, es por eso que se llama toggle done. Entonces, para poder hacer eso, nosotros vamos a decirle, ok, si la tarea está en true, pues colócale lo contrario. Entonces voy a decirle, si la tarea, su propiedad done está en true, pues colócale lo contrario. Caso contrario, colócale en false. Entonces, por ejemplo, si yo doy un clic, pueden ver que me dice true porque es lo contrario a false. Entonces, de esta forma, si yo quiero empezar a utilizar esto, puedo venir aquí en Task Context, le digo, ok, ya estoy recibiendo los campos que voy a actualizar. Vamos a enviar simplemente la consulta hacia el backend. Entonces, es lo mismo de el eliminar, básicamente, en el que vamos a tener que traer el usuario para saber quién está actualizando. Vamos a decirle igual a supabase.out.user, la función. Esto tan solo trae el usuario. Luego vamos a decirle, ok, desde await supabase. En este caso front, desde la tabla de tareas vamos a estar requiriendo, y en este caso yo no voy a estar eliminando, sino voy a decir update y le voy a pasar los campos que voy a estar actualizando, que sería updated fields, que en este caso sería el done tanto en true o en false dependiendo de cómo esté el campo. Y luego vamos a decirle un equal y le voy a decir que primero vamos a comprobar que el usuario, o mejor dicho la columna user ID, sea igual al user.id que está logueado. Esto de aquí también le voy a decir que busque por la tarea. Entonces voy a decirle si la tarea es igual. Yo aquí voy a tratar de darle un enter, ahora sí. Y bueno, le digo si la tarea también, el ID es igual al ID que intento actualizar. Esto me va a devolver posiblemente un error o datos. Entonces voy a decirle tan solo quiero comprobar los errores y los datos. Y si existe un error, lo mismo le digo sí error, pues quiero lanzar un throw error. Caso contrario, lo que voy a hacer por ahora es mostrar los datos de la tarea actualizada. Entonces si yo guardo esto y vengo a mi aplicación y le digo, por ejemplo, quiero cambiar esto a true, le doy done, me responde algo y pueden ver que ahora la propiedad está en true. Entonces si yo refresco,
En este caso, bueno, no sé por qué no carga. Ah, bueno, en este caso no carga, me había olvidado. Porque recuerdan que cuando nosotros cargamos nuestras tareas, si venimos aquí en task, ¿dónde está? En get task, nosotros le habíamos dicho que tan solo quiero que cargue las tareas en donde done sea igual a done y por defecto es false. Entonces si yo quiero cargar las tareas en true, lo que podría hacer es lo siguiente, le puedo decir en task list, cuando cargue la lista de tareas que está aquí, quiero que cargues las tareas en true. Entonces si yo guardo pueden ver que ya están mis dos tareas que están en true. Okay. Esto lo vamos a actualizar, de hecho me había olvidado de esto, pero lo vamos a actualizar para que a través de un botón nosotros podamos decir, ok, quiero ver las tareas en true, las tareas en false. Pero bueno, si yo lo quito de true, como esto ya no coincide, bueno, vamos a verlo, pueden ver que está en false y si yo refresco, ya no aparece. Ahora, entonces yo estoy cambiando de estado. El asunto es que aquí en task context, al momento de actualizar, esto no refleja lo que se ha actualizado. Entonces vamos a buscarlo y actualizarlo también. Entonces primero voy a volver nuevamente aquí en el task list y le voy a decir, ok, primero quiero ver todas las tareas en false, nada más, como siempre, o le quito también este valor. Ok, aquí están las tareas en false. Y le voy a decir, aquí en task context, si ya llegué a esta función y por ejemplo no tengo ningún error, lo que seguiría es lo que ejecuto aquí. Ahora, el asunto es que yo no voy a estar actualizando un dato, es decir, no voy a estar recorriendo el arreglo para actualizar, sino lo que haría es quitarlo, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos una tarea que es done en true, simplemente ya no debería aparecer en la lista de las tareas que faltan por hacer. Entonces vamos a quitar también una tarea cuando la actualizamos, en este caso con el toggle done. Entonces voy a decirle set task. Y le voy a decir que de las tareas voy a estar recorriendo cada una de ellas con un filter de hecho. Y de hecho tareas en plural. Y por cada una de las tareas voy a comprobar si la tarea en su propiedad ID es distinta del ID que estoy buscando o el ID que acabo de actualizar. Entonces si es distinta pues van a quedar todas menos esta. Listo, ya estaría. Si yo guardo esto y vengo ahora en mi aplicación y por ejemplo vamos a crear una tarea nueva. Esta obviamente está en false, creo otra. Y a medida que le doy en done, como cambia, bueno, creo que ambas tenían el mismo texto. Vamos a crear otra que diga tarea 1, tarea 2. Por ejemplo, si le doy en done tarea 1, ok, ya no está porque bueno, la tarea ya fue hecha. Entonces si le doy tarea 2, done, pueden ver que tampoco aparece. Pero si le digo que quiero cargar tan solo las tareas que fueron hechas, le digo aquí en get task true, pueden ver que aquí están las tareas que ya fueron hechas. Estas tareas ya están en su propiedad done en true, como pueden ver. Entonces, de esta forma yo puedo empezar a moverlas de una especie de tabla a otra, aunque están en la misma tabla, pero simplemente pasándole un parámetro le digo, ok, basado en esta propiedad quiero que las listes. Y bueno, lo que vamos a hacer en la siguiente sección es justamente crear una pequeña porción de interfaz que nos permite escoger entre las tareas hechas y las tareas pendientes. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo añadir una especie de interfaz que nos permita cambiar entre las tareas hechas y las tareas pendientes por hacer. Para poder hacer eso vamos a venir en nuestra página home y aquí arriba del task list vamos a colocar una especie de header. Vamos a colocar una especie de header que también podría ser un componente, pero bueno, en este caso para mantenerlo simple voy a dejarlo aquí. Y aquí el spam voy a colocarle un texto como por ejemplo que diga tareas hechas, done task, por ejemplo. ¿Okay? O vamos a colocarle task pending o algo por el estilo. Entonces aquí por ejemplo le digo que esas son las tareas pendientes, ya que inicialmente me muestra las tareas en false. Y luego voy a colocar un botón que diga por ejemplo show task done. Si yo guardo esto y vengo aquí en la interfaz, lo único que hace esto es mostrar esta cabecera, que no lo sé muy bien, pero luego vamos a tratar de arreglarlo. Entonces cuando yo le voy a dar aquí en clic o le doy un clic aquí, esto va a cambiar a true o false. Entonces si cambia true o false, lo que vamos a hacer es pasarle ese true o false al task list, ya que si recuerdan el task list, cuando yo le paso true muestra las tareas en true, cuando yo le paso en false muestra las tareas en false. Entonces este es el que le va a dar ese dato. Entonces para poder hacer eso de una forma tengo que decirle que el dato que yo cambie aquí se lo va a pasar al task list. Entonces vamos a crear aquí un use state y le voy a decir que inicialmente vamos a tener una propiedad o una variable llamada show task done. En este caso le coloco de esta forma para que sea lo más descriptivo, pero bueno, podrían colocarle mostrar y ya está, ¿ok? En este caso, por ejemplo, le coloco show task done y eso va a ser un booleano que inicialmente va a estar en false. Aquí necesito el use state, así que también lo voy a importar, le digo use state. Y vamos a empezar a utilizarlo. Entonces el show task done es el valor true o false y el set show task done es el que va a cambiar el valor. Entonces vamos a decirle que primero le voy a pasar el valor al task list, ya que el task list necesita, por ejemplo, leerlo. Entonces le voy a decir que el task list va a esperar una propiedad. La propiedad que va a esperar, vamos a decirle que se llama done. Entonces esto va a esperar una propiedad done. Y la propiedad done es lo que le voy a pasar. Entonces le digo la propiedad done, se le voy a pasar. Y esto viene de show task done, que inicialmente está en false. Esto es lo mismo que decirle done igual a false. Si yo guardo esto y quieren utilizarlo en task list, simplemente le digo, ok, aquí en get task vas a estar utilizando la propiedad done.
Si por algún motivo yo no le paso ningún valor al task list, por ejemplo, es decir, si yo por ejemplo al momento de estar llamando esto le digo ok, me olvidé de colocarlo, pues eso también debería ser en false por defecto, así que voy a colocarlo igual, le voy a decir por defecto es false. Ahora, aparte de esto, si yo quiero utilizarlo aquí, le voy a pasar simplemente el valor con esta propiedad y ya estaría. Pero si yo guardo, miren, si yo vengo y refresco, esto no pasa nada, sigue igual. Pero si yo aquí le digo, por ejemplo, desde home, le digo, ok, esto empieza en true y guardo, pueden ver que sí cambia. Y esto es justamente porque el que está pasando la variable es justamente este estado de aquí. Entonces, si yo quiero cambiar estos valores de true o false, simplemente tengo que cambiar ahora este estado. Entonces yo le digo, cuando dé un clic en este botón, vamos a colocar aquí un evento, un clic. Cuando dé un clic voy a estar ejecutando una función. Y esta función lo que va a hacer es ejecutar el set show task done. Entonces set show task done. Ahora, dentro voy a colocarle el valor que quiero. Y bueno, yo podría colocarle directamente true o false. Por ejemplo, si yo lo coloco true, si yo refresco aquí, por ejemplo, aquí están todas las que están en true. De hecho voy a colocarle false porque inicialmente era false. Aquí están todas las que están en false. Si yo le doy un clic, esto cambia el valor. Y bueno, esto debería cambiar a true. Y lo hace. Pero miren, de hecho si yo reviso aquí, si yo vengo en aplicación, bueno, en los componentes de React Component, vengo el Task Context Provider. ¿Dónde está? Task List Home, aquí está. Mira, aquí está el estado, true. Si yo, de hecho, si refresco esto, pueden ver que inicialmente está en false. Si le doy un clic, cambia true. Entonces sí cambia el estado, pero esto no cambia. Y es porque justamente como el Task List está ejecutándose, esto tan solo se ejecuta una vez. Pero yo le voy a decir que cuando le pasen la propiedad done y esta cambia, nuevamente ejecute esto. Entonces aquí le coloco en el arreglo, le digo, si el done es un parámetro del arreglo o es un elemento del arreglo, significa que aquí, si este done cambia, nuevamente se va a ejecutar este getTask. Si yo guardo y por ejemplo le digo aquí, nuevamente vamos a refrescar, pueden ver que empieza en false. Y si yo le digo en true, cambia true e inmediatamente nuevamente se listan los datos. Esto hace una nueva petición al backend con los datos en true. Ahora, si yo quiero volver al estado anterior, ya no puedo, porque esto siempre va a devolver true. Entonces, para cambiarlo, voy a decirle que en lugar de colocarle set show task done en true, voy a decirle, vas a colocarle lo contrario del valor que tenga show task done. Entonces, si está en true, va a estar en false, si está en false, va a estar en true. Entonces, aquí voy a decirle lo contrario de show task done. Si yo guardo, y por ejemplo, ahora doy un clic, esto cambia false, doy otro clic, cambia true, y bueno, de esta forma ya puedo estar cambiando entre estados. Y ya estaría, no hay más. Entonces, de esta forma nosotros tenemos ahora una posibilidad de cambiar entre valores. Ahora aquí también me dice que hay otra dependencia que es getTask. Podría añadirla para que ya no me dé el error. Vamos a colocarle getTask y ya estaría. Listo. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra función getTask. De hecho, si yo vengo aquí, bueno, en este caso se está ejecutando múltiples veces. De hecho, esto de aquí voy a quitarle el arreglo de dependencias. Aquí me está dando también una advertencia que me dice que falta una dependencia getTask. Por ahora simplemente lo voy a ignorar, le voy a decir deshabilita para esta línea. De hecho, aquí lo he abierto en una página. Vamos a darle aquí donde dice Quick Fix. Vamos a ver si puedo añadirlo. Ok, Quick Fix. Y le voy a colocar Disable for this line, ok. Y ya estaría. Entonces, por ahora al menos ya tenemos nuestra aplicación sencilla, terminada. En la siguiente sección voy a mostrarles cómo empezar a estilizar esto utilizando algún framework de CSS. Que en nuestro caso vamos a estar utilizando Bootstrap para poder añadirlo fácilmente. En esta última sección vamos a añadir algunos estilos simples a nuestra aplicación. Para poder hacerlo voy a estar utilizando Bootstrap, así que vamos a buscar la página de Bootstrap, pueden buscarlo simplemente como Bootstrap, los va a llevar a getbootstrap.com y aquí vamos a instalarlo. Entonces voy a copiar este comando npm install bootstrap y aquí está instalando la versión 5.2, pero en realidad no importa qué versión tengan siempre y cuando empiece con la 5, ¿ok? Vamos a copiar esto, voy a venir en mi aplicación y voy a cancelar la consola, voy a pegarlo y ya estaría. Entonces con esto empiezo a instalar Bootstrap y bueno, para poder empezar a importarlo simplemente voy a venir en el index.js que vendría a ser el archivo principal de la aplicación. Y así como estamos importando el archivo index.css, arriba de esto voy a importar también desde la carpeta bootstrap this css, voy a estar importando el archivo bootstrap.min.css. Si yo guardo esto y ya con esta línea ejecuto nuevamente npm run dev, o bueno npm start, ya que estamos en create react app, pues esto va a lanzar nuestra aplicación con algunos estilos cambiados, porque Bootstrap lo que hace es añadir algunos estilos globales, ok. Entonces si vengo a la aplicación, vamos a esperar a que cargue un poco. Bueno, ahí está nuestra aplicación, ok. Entonces pueden ver que hay botones con algunos estilos, los fuentes también han cambiado un poco, pero bueno, vamos a terminar de estilizarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es que aquí en nuestra aplicación ya podemos cerrar esto, vamos a venir en app.js ahora, vamos a añadir una especie de navegación. Okay. Entonces voy a crear otro componente aquí que se llame navbar, navbar.js
Y aquí voy a colocar simplemente en Navbar una especie de navegación de Bootstrap. Ahora, para esta navegación en realidad como no tengo muchas pestañas, pues vamos a copiarlo desde la documentación. Nuevamente vamos a buscar Bootstrap. Ok, vamos a venir en getbootstrap.com. Vamos a venir en leer la documentación. En componentes, vamos a buscarlo por aquí. Y en componentes tiene uno llamado Navbar, que está justo aquí. Ok, entonces ustedes pueden copiar una de estas navegaciones y empezar a utilizarlo en su aplicación. En mi caso voy a escoger uno que tenga algunas pestañas, como este de aquí por ejemplo. Voy a copiarlo. Voy a venir aquí y voy a pegarlo. Pero tiene que estar dentro de un componente de React. Entonces voy a quitar esto. Y en lugar de este div voy a pegar lo que he obtenido de la documentación. Que vendría a ser este nav con estos pestañas. ¿Ok? Entonces aquí voy a decirle que en este Navbar por ejemplo voy a colocarle Supabase React. Y en lugar de esta clase, o mejor dicho esta etiqueta A, voy a estar importando desde React Router Done la etiqueta link. Entonces voy a decir desde React Router Done voy a estar importando la etiqueta link. Ok, entonces aquí en la etiqueta A voy a quitarlo, le digo utilice la etiqueta link, aquí también utilice la etiqueta link. Y la etiqueta link no utiliza el href, sino utiliza el to. Y aquí le coloco un slash para decirle cuando den un clic en este enlace vas a enviarlo a la página inicial. Entonces con esto yo puedo empezar a utilizar mi navegación. Voy a guardar esto. Y bueno, vamos a venir ahora en app.js y arriba de nuestras rutas voy a estar utilizando nuestra navegación. Entonces voy a importarlo, le digo voy a importar desde subir un nivel de la carpeta. Bueno, estoy en app, así que es tan solo la misma carpeta, la carpeta components, Navbar. Voy a estar importando Navbar. Ok, y le digo que aquí arriba de las rutas voy a estar utilizando Navbar. Si guardo y vengo a la aplicación pueden ver que ya está mi navegación. Ok, y bueno, en este caso cuando tenemos nuestra navegación, esta luce de esta forma, con un estilo claro, pero podemos cambiarlo. Le puedo decir, ok, esto va a ser BG Dark, Navbar Dark. Y si yo guardo, esto cambia a color oscuro. Luego también le puedo decir que no es un container fluid, sino es un container. Esto lo va a centrar un poco más. Y las pestañas, o mejor dicho, estas opciones, voy a colocarlo al final. Es decir, va a estar alineado hacia el final. Entonces, este UL, o mejor dicho, este Navbar Collapse, lo que voy a hacer es que adentro, como contiene el Navbar Nav, que es básicamente el contenedor de ítems, voy a decirle que es ms-auto. Esto lo va a mover hacia la derecha, ¿ok? Y bueno, de esta forma ya tengo mi navegación. Ahora voy a quitar algunos enlaces porque no todos los voy a utilizar. Por ejemplo, este primero de aquí lo quito. Estos dos últimos también lo quito. Y tan solo me voy a quedar con uno, que vendría a ser el logout. Entonces voy a decir utiliza el logout, ¿ok? Y el logout lo que va a hacer es que va a ejecutar por mí, por ejemplo, cuando yo dé un clic va a ejecutar la función logout. Entonces, para poder hacer el logout, nosotros, si recuerdan, aquí en Home yo tenía de hecho un botón, que era el botón logout en Home. Bueno, ya no vamos a colocarlo aquí. De hecho, esto de aquí lo voy a quitar, ¿ok? Aquí también le voy a quitar el Supabase donde está. Bueno, el Supabase lo dejamos allí porque está siendo utilizado en el effect. Y ya está, no necesitamos nada más, ¿ok? Entonces tan solo le he quitado el botón logout porque ahora va a estar en la navegación. Entonces voy a decirle aquí cuando den un clic vamos a ejecutar una función y esto va a venir desde Supabase. Entonces aquí arriba voy a decir voy a importar desde Supabase client, voy a estar importando Supabase. Y desde allí voy a decirle simplemente Supabase, vamos a colocarle Supabase out.signout, ¿ok? Que no sé si este es un método síncrono, de hecho voy a verlo aquí. Posicionamos el cursor y me dice que retorna un promise, significa que es asíncrono. Ok, entonces aquí voy a colocarle await y aquí vamos a colocarle async. Ok, formateo esto y quedaría de esta forma. Y aquí para que no nos dé un error voy a colocarle un signo de admiración para decirle esto se va a quedar en la misma página donde esté, pero el onClick es el que vas a ejecutar. Ok, entonces si yo vengo aquí en la aplicación y le digo logout, me envía hacia la página inicial. Ok, entonces si yo quiero loguearme nuevamente vamos a estilizar esto. Vamos a venir en la página login. Y bueno, en este caso el login luce bastante mal porque tan solo es un formulario sin estilos, pero también podríamos mejorarlo. Entonces, lo que podemos hacer es colocar todo esto, el formulario en una tarjeta. Le digo que esto va a ser una tarjeta, un card body. Si guardo y vengo en la aplicación, pues esto luce así. El asunto es que como todo está dentro de un contenedor y el contenedor está marcando todo el ancho posible, pues se ve de esta forma. Entonces vamos a estilizar el contenedor primero para poder moverlo bien. Entonces voy a decirle en app.js, como tengo las rutas y las rutas son las que al final contienen toda la aplicación, vamos a colocarlo dentro de un container de Bootstrap. Ahora, para colocarlo nosotros podríamos decir, ok, tan solo quiero las rutas porque la navegación realmente no quiero estar centrándola. Entonces voy a mover el navbar hacia arriba y todas las rutas, de hecho vamos a dejarlo dentro del task context provider, pero
Todas las rutas tan solamente voy a colocarlo dentro de una clase container. ¿Ok? Entonces si yo guardo y vengo a la aplicación pueden ver que está algo centrado. Pero como yo quiero que el task list, que vendría a ser en este caso el home, esté centrado, pues vamos a colocarle una fila. Entonces voy a decir en home, como aquí está todo el contenedor, voy a decirle que este va a tener una clase row, que es como decirle, voy a estar ordenándolo horizontalmente. Y voy a colocarle un padding top de 4 para que se separe de la navegación. ¿Ok? Ahí debería haber un espaciado. Vamos a verlo. Ah, bueno, esto es en home. Vamos a colocarle también en login. ¿Ok? Class row padding top de 4. ¿Ok? Listo. Ya se ha separado. Ahora, para poder colocarlo, en este caso centrado, vamos a utilizar algunas columnas de Bootstrap. En este caso voy a colocar todo este formulario y voy a cortarlo. Y voy a colocarle un call-md de 4 y un offset md de 4 simplemente para que esté ocupando la tercera parte de la pantalla. Si yo vengo aquí, pueden ver que ahora está centrado. Ahora, en cuanto al formulario, también vamos a colocar unas clases al input, de hecho, una clase form control, ¿ok? Y un margin button de 2 para que se separe. Y el botón también voy a colocar una clase que sea, por ejemplo, btn primary, escribirlo bien, que es para colocarle un botón azul. Si yo vengo, luce de esta forma, ¿ok? Y listo, el resto se mantiene. Ahora, si por ejemplo el estado es loading, por ejemplo al momento de hacer login yo por ejemplo estoy cargando algo, pues también puedo cambiarlo. Pero para este ejemplo voy a dejarlo así porque tendríamos que crear también otro estado, ¿ok? Entonces vamos a guardar. Y si yo pruebo nuevamente le digo ok, vamos a loguearnos, le digo voy a loguearme con un correo. Vamos a crear otro en 10 minute email. Le digo ok, voy a loguearme con este correo de aquí, voy a pegarlo. Eso se envía. También podríamos mandar una notificación o cambiar la página cuando ya se ha enviado el dato. Pero bueno, si yo vengo ahora en este caso, en mi inbox o aquí vamos a darle nuevamente a refrescar. Debería tener el correo. Vamos a ver si esto carga realmente. A menos que no lo haya enviado. Vamos a revisar la consola por si acaso. Ok, bueno, no tengo errores con el envío, simplemente con la clase. Bueno, aquí está el correo. Le doy en Confirm Your Email. Y me redirecciona a la aplicación. Ok, y ya estoy dentro. Ahora, en este caso el formulario también de aquí no luce nada bien, pero pueden ver que esto se parece mucho a lo que teníamos en el login, es decir, es un formulario centrado, así que voy a centrar todo esto también. Vamos a venir ahora en nuestro componente home. Bueno, voy a guardar esto, voy a venir en home y voy a quitar este texto porque ya no lo voy a necesitar. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a estar centrando todo en una fila, entonces voy a decirle ok, todo esto, tanto el formulario y demás va a estar en un call md de 4 y un offset md de 4 para que esté centrado ocupando la tercera parte de la pantalla. Pego lo que ya tenía y ahora lo que voy a hacer es que este header de aquí voy a hacer que luzca como una especie de título, ¿ok? En donde va a separar el botón hacia el lado. Entonces voy a decirle aquí, voy a colocar una clase que sea displayFlex, justify content between para que se separen a los extremos. Y luego voy a colocarle un margin Y de 3, que es un margen arriba y abajo. Ok, en cuanto al spam voy a colocarle también una clase que sea h5 para que luzca como un h5. Y el botón también voy a colocarle una clase, un class name, que sea por ejemplo btn dark, btn-sm para que sea un botón pequeño. Si guardo y vengo a la aplicación, pueden ver que aparece de esta forma. Ok, entonces esto sigue funcionando porque tan solo son estilos. Pero lo que quiero es que cuando den un clic y cambie el estado, el texto también cambie, también este título de aquí. Entonces voy a decirle que en lugar de mostrar simplemente task pending, voy a decirle si show task done está en true, pues muéstrame tareas hechas, porque estoy justamente viendo las tareas que están hechas. Pero si está en false, significa que aún me muestras las tareas que faltan por hacer, entonces task to do. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación y yo cambio esto, pueden ver que aquí me dice task done y task to do, ¿ok? Ahora, también el botón debería cambiar, entonces voy a decirle, ok, el botón también le digo, aquí voy a utilizar show task done y le digo, si está en true, muéstrame mostrar tareas para hacer. Caso contrario, muéstrame las tareas hechas. Entonces, si yo por ejemplo, aquí creo una tarea cualquiera, añadir, ok, aquí me está mostrando las tareas por hacer, porque todas están en false. Pero si le doy aquí, muéstrame las tareas que ya fueron hechas, me dice no hay tareas encontradas y aquí me dice tareas hechas, ok. Pero si de nuevo cambio, le digo, ok, quiero marcar esta tarea y esta tarea como hechas y cambio, ahí me muestra las tareas que están en true, ok. Entonces de esta forma ya tenemos al menos la forma de cambiar esta interfaz. Ahora vamos a estilizar el formulario de arriba, que es en este caso vamos a ver, es el task form, ok. Entonces para estilizar el componente, primero vamos a venir aquí en task form y le voy a decir que todo este div podríamos colocarlo como una tarjeta, pero en realidad no necesito el div porque el formulario yo también lo podría estilizar.
Entonces podría decirle un class name, le voy a colocar aquí card body, y el input del tipo texto, task name está bien. Ok, esto también está bien. Simplemente voy a colocar una clase que diga form control margin button de 2. Y aquí el botón también voy a colocar una clase que sea del mismo color de login, que sería un botón btn primary. Y vamos a colocarle btn-sm para que sea un botón pequeño. Si vengo, pueden ver que ahí está el formulario. Ok, listo. Entonces de esta forma es como quedaría. De hecho es un botón demasiado grande. Vamos a colocar todo esto dentro de un div. Y si yo lo guardo, esto ya no va a ocupar todo. Pero quiero que esté hacia la derecha, así que voy a colocarle aquí una clase que sea, por ejemplo, ms-auto, margin start auto. Ok, listo. Ahora, en cuanto a las tarjetas que vendrían a ser lo que están allí debajo, estas tarjetas de aquí, vamos a hacer que luzcan realmente como una. Entonces voy a venir en task card. Y con esto terminaríamos, sería la clase, le digo card body. Y aquí el h1, por ejemplo, lo podría dejar así. Le voy a colocar simplemente una clase h5 para que sea un texto más pequeño. Y aquí le voy a colocar al lado del task name también el task id para que simplemente podamos ver de qué se trata. Ok, sería task id punto y un espacio y el task name. Si yo vengo, bueno, así luciría, ok. De hecho aquí no se ve muy bien. Vamos a interpolar de esta forma. Voy a decirle aquí, voy a colocar el task done, bueno, el task id, un espacio, el task name. Ok. Listo, si yo guardo y vengo, ahora me da un espacio allí. De hecho aquí faltó un punto. Vamos a colocarle punto, guardo y así quedaría. Listo, ahora en cuanto a los botones, también voy a estilizarlos. Le digo, ok, este botón de aquí, van a estar van a estar a la derecha. Entonces voy a colocarle aquí class ms-auto también. Ok, se van hacia la derecha. Y en cuanto a los botones, voy a decirle el primer botón, que es el delete, vamos a colocarle un class name que sea btn danger sm. Y también un margin en D1 para que se separe del otro botón. Lo mismo con el otro botón de done. Le digo ok, class name. Y este va a ser un btn secondary. Y este es btn-sm, pero no necesita un margin. Listo. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, luciría de esta forma. Ok. Y bueno, para que se separe tan solo el card body del resto, vamos a colocarle aquí un margin button de 2. Y ya estaría. Ahora, falta algo y es el valor true o false. Entonces, en lugar de mostrar true o false para un usuario, deberíamos mostrar, por ejemplo, aquí yo lo he colocado con stringify, pero vamos a hacer una interpretación. Le voy a decir, si task done es true, pues podríamos colocar de hecho voy a quitar esto para que me autocomplete Copilot, y podríamos colocar un texto que diga done, not done, o también podríamos colocar algún emoji, ok, o un Unicode. Pueden buscarlo como Unicode emoji check, por ejemplo. Y esto les va a dar el emoji. Simplemente copian esto y lo pegan, ya que al final es un Unicode que puede ser interpretado por el editor. Entonces si ya fue hecho, vamos a colocarle esto, ok, done con el check, ok, vamos a dejarlo así. Y si no, vamos a colocarle X, vamos a colocarle emoji X, vamos a copiar esto. Le digo, si no fue hecho, vamos a colocarle esto, ok. Entonces si formateo, guardo y vengo en la aplicación, pueden ver que me dice no está hecho. Le doy, bueno, aquí se me ha pasado un símbolo, ok. Le digo, por ejemplo, ya fue hecho esto, ok. Esto se quita y si le digo muéstrame las tareas hechas, aquí están todas las tareas que ya fueron hechas. Y también las puedo quitar, por supuesto. Entonces de esta forma hemos terminado nuestra aplicación. Si le doy logout, vuelvo al inicio y ya estaría. Sé que no es una aplicación asombrosa con subida de imágenes y todo eso, pero bueno, al menos les he mostrado el flujo sencillo de cómo autenticar y proteger algunas rutas de manera sencilla. Ahora, sé en este caso que la forma de poder proteger las rutas, como lo hemos hecho en nuestro caso, por ejemplo, en Home, de esta forma, no es bastante escalable. Es decir, si vamos a añadir más páginas, vamos a tener que repetir esto en cada página. Así que lo que voy a hacer es que voy a publicar un par de videos relacionados como cómo proteger rutas utilizando React Router Done y también utilizando algunos otros frameworks relacionados a React como Next.js, por ejemplo, que al final lo que nos va a permitir conocer eso es cómo tener una forma sencilla de proteger múltiples rutas y no estar añadiendo esto en cada página. Porque bueno, no es práctico y no deberíamos repetir código al momento que estamos logueando. Pero bueno, ahora, esto de aquí sí funciona. ¿Okay? Es decir, esto realmente protege tu página. Solo que el asunto es que para evitar repetir esto, pues deberíamos tener una mejor forma. Y podríamos utilizar otro contexto relacionado con autenticación. O podríamos utilizar Redux. Y bueno, en realidad es todo un tema. Es por eso que lo voy a separar en un video. Así que probablemente el video que sigue a este ejemplo va a ser ahora una introducción a
cómo proteger rutas utilizando React Router DAN. Pero bueno, eso va a ser el próximo video. Así que eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si quieren conocer más de Supabase, revisen la documentación, prueben algunos de los servicios que tienen, está bastante interesante realmente. Y bueno, pueden ver que ha sido bastante simple crear esta aplicación. Y bueno, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo ejemplo. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.